Julio se va, pero deja huellas en la isla. Conoce en este video mucho de lo que aconteció en Cuba, entre otras novedades y noticias en los últimos 30 días. ¿Te imaginas cómo eran las playas de La Habana antes de 1959? Balnearios elegantes, clubs privados, música en vivo y una mezcla de lujo y tradición que hoy parece irreal. En este video te llevaré a conocer cómo eran playas como Bacuranao, la desaparecida Marianao, el Club Náutico y haremos mención de otras como Tarará. Sin dudas, una Habana playera que pocos recuerdan pero que marcó toda una época. En la Cuba republicana, las playas de La Habana no eran solo lugares para bañarse, también eran centros sociales, culturales y turísticos, pero su acceso no era igual para todos. Algunas eran públicas, pero muchas eran clubes exclusivos solo para blancos, gente pudiente y miembros de élite. Ubicada al este de La Habana, Bacuranao era conocida por sus aguas limpias y su relativa tranquilidad. Aunque no era la más glamurosa, era frecuentada por familias blancas de clase media. Hasta mediados de los 50, el acceso seguía limitado, aunque era de las pocas que empezaba a abrirse. A modo de curiosidad les cuento que a pesar de ser pública en teoría, se dice que había segregación racial y social no oficial, ya que muchos afrocubanos eran mal vistos o se les limitaba el acceso según normas no escritas. Luego de compartirles cómo era Bacuranao en esa época, ahora toca el turno de alejarnos un poco de las playas del este para visitar un extremo completamente diferente dentro de la ciudad, y estoy hablando en este caso del oeste de La Habana, para debatir y hablar un poco acerca de las playas y los clubs que se encuentran en esta locación, como es el caso de la ya desaparecida Playa Marianao y el Club Náutico. La playa de Marianao en La Habana, Cuba, fue durante décadas un símbolo de esparcimiento y vida nocturna, especialmente entre 1920 y 1959. Este lugar, elegido inicialmente por los norteamericanos como su centro de operaciones, se transformó gradualmente en un vibrante centro turístico y de entretenimiento. Con la llegada de la ley seca en Estados Unidos en 1920, Marianao experimentó un auge turístico significativo, atrayendo numerosos visitantes norteamericanos. La playa se convirtió en un hervidero de actividad, con kioscos de música que resonaban con son y rumba y una clientela diversa que incluía desde vendedores ambulantes y bebedores habituales hasta miembros de la AMPA política y social. ¿Dónde estaba la playa de Marianao? Esta se encontraba situada en lo que es hoy el tramo norte de Marianao, al oeste de la ciudad, entre el río Quibú y la actual Quinta Avenida, extendiéndose aproximadamente desde las calles 112 a la 120. Originalmente formó parte de la costa norte del antiguo municipio de Marianao, que luego fue absorbido por lo que hoy conocemos como el municipio Playa. Grandes bandas y solistas como Benny Moré, Arsenio Rodríguez e incluso figuras internacionales como Roy Flynn o Marlon Brando pasaban por allí. La famosa La Concha Beach Club, creado en 1929 con torre inspirada en el Madison Square Garden, se ubicaba justo en esa costa.
Y ahora muy cerca aquí de Coney Island o del parque de atracciones de la isla de Coco, vamos a caminar un poco lo que se conoce como la playa La Concha. Miren, yo recuerdo que cuando niño yo venía muchísimo a esta playa, pues ¿qué hacía uno? Iba para Coney Island y más cuando andabas con la gente de la secundaria. Venías para Coney Island, disfrutabas del parque y después terminabas en la playa. Eso era religioso si te movías para esta parte de playa. Recuerdo que en este mismo árbol que voy a caminar ahora, era donde uno venía y cogía su sombra y pasaba un rato agradable aquí en la playita de La Concha. Obvio, también para estas playas, como son un poco alejadas, hay mucha gente que viene en su transporte, viene en su motico, pero también están las mismas gente que vienen por aquí cerca, tipo las playas del este, solo que para las playas del este hay como un transporte más directo, que se puede coger lo mismo que en la Virgen del Camino, que en La Habana. Yo recuerdo que esta edificación en específico prestaba servicios de venta de comida, la parte gastronómica, y ayudaba mucho el que, por ejemplo, venía a la playa sin comida y sin nada. Incluso tenía como tipo un convenio con la isla del Coco y productos que vendían en el parque los vendían aquí también. No sé realmente en el ayer que fue la edificación, comenten ustedes allá abajo, pero también este sitio se llenaba de muchísima gente cuando el tiempo de la playa. El Havana Yacht Club. El Havana Yacht Club fue una de las sociedades más antiguas de la ciudad. Su fundación data del año 1886, en que varios jóvenes aficionados a los deportes náuticos tuvieron la idea de construir un club para dar organización legal a las reuniones que acostumbraban celebrar cada domingo en una pequeña casa de madera, que en la playa de Marianao, en aquella época, poseía el señor Charles R. Todd. La junta para construir oficialmente el club tuvo lugar en la residencia particular del señor Antonio Bolac la noche del 29 de octubre de 1886. En el año 1887 empezó a regir el reglamento adoptado, creándose entonces los comités de la caza y de regatas. El club quedó instalado primeramente en la casa que en la playa de Marianao poseía el señor Todd. Está completamente abandonado. Seguro por ahí debe haber algún custodio, saben, estoy hablando sin conocimiento, pero estoy pasando por aquí y ni idea. Esto está completamente solo, fantasma.
pasando por las instalaciones de lo que en algún momento se conoció como el Casino Español. Son un cascarón, básicamente, todas estas instalaciones. Una soledad que hay aquí, que por favor. Y era como les estaba diciendo, que todos estos sitios dan directamente a la parte de la playa. Incluso recuerdo uno de sus comentarios, no recuerdo quién fue el que lo puso, que alegaba desde la mismísima playa La Concha iban caminando por la arena hasta llegar al club náutico o a esta parte del casino. Yo verdaderamente cuando venía para estas playas nunca pasé por esta parte, así que si después que pasaron los años y dejó de ser un casino, comenten ahí abajo si cumplió otra función. Saben, pues por lo general, aparte de hablar de la parte prohibida, que ustedes saben que el cubano acostumbra a tomar estos sitios, la gente que viene a bañarse aprovecha la sombra de estos edificios y ahí mismo pone sus cosas, saben, para que no se les pierdan y tenerlas refugiadas. Miren, ahí están las instalaciones de La Concha, que lo visitamos la semana pasada. Vine a grabar prácticamente un día que es entre semana, que no hay tanta gente. Increíblemente, déjenme contarles que hay gente aquí bañándose en la playa. Entonces van a decir, mira este loco aquí caminando solo por este edificio. Pero bueno, miren, parte de las instalaciones de lo que fue en algún momento el Casino Español. Las personas que llevan siguiendo mi canal de hace tiempo saben que me encanta este tema de las exploraciones urbanas, de explorar cosas abandonadas y toda la cuestión. Pero sinceramente cuando veo estos edificios en estas condiciones me lo pienso dos veces para subir una escalera o subir un segundo piso. Todos estos casinos contaban con una especie de puente para el disfrute de los bañistas. Aquí hay dos fechas en el piso, 1869 y 1944. Ustedes que tienen más conocimiento que yo, comenten todos los datos curiosos e interesantes que sepan acerca de este lugar en el ayer. Y hay varias personas, sobre todo estudiantes jóvenes, que vienen aquí a disfrutar de la playa. Es como les dije en el video pasado, ya está haciendo su calorcito. Aquí tienen una visión más detallada del edificio en cuestión. Incluso voy a ver ahora si me desvío. Estos arcos no sé por dónde podré coger para mostrárselos detalladamente, pero esto siempre fue icónico de estas instalaciones. Estos edificios del ayer verdaderamente se dedican todo un video. Una piscina que parece que formó parte de aquí del casino, inmensa, como pueden ver. Esto seguro que ven aquí era la parte de la cafetería, la parte gastronómica. El club náutico era un balneario privado que ofrecía acceso al mar y piscinas de agua salada incrustadas en la roca costera. Además, contaba con restaurantes, salones de baile, bar, terrazas, actividades náuticas, torneos sociales, galas y música en vivo. Además de presentar un acceso limitado, ya que solo podían entrar socios, miembros y generalmente blancos y de clase alta. Como dato curioso, les comparto que la entrada al club costaba en los años 50 solo 10 centavos, pero había que ser invitado por un socio o estar afiliado. Era elitista, pero no extremadamente caro, lo que lo hacía aún más exclusivo por lo cerrado del círculo. Fue fundado en 1927 y estaba ubicado en Miramar y era uno de los más lujosos de toda Cuba. La ubicación exacta era el final de la calle 152 y Primera Avenida en el reparto náutico Miramar en La Habana, frente a la costa norte cerca del río Quibú y de la playa La Concha. Este fue ampliado en el año 1936 y rediseñado en el año 1953 por el arquitecto Max Borges Recio, el mismo del Cabaret Tropicana. Si podemos hablar de su estado actual, puedo decirles que el edificio aún existe, pero se encuentra deteriorado por falta de mantenimiento. Algunas zonas se usan para actividades sindicales o eventos ocasionales, pero no está abierto al público general. Arquitectónicamente es uno de los pocos ejemplos visibles del movimiento moderno cubano de los años 50.
parte del arco que les mostré del otro lado sí tiene sus puertecitas y parece que es como tipo una institución, así que no creo que pueda pasar por ahí. Y déjenme decirles que estos arcos así a la entrada de un reparto me recuerdan mucho las películas del ayer, que cuando iban a los pueblos tenían como una entrada así, decían bienvenidos a tal pueblo. Bueno, es algo parecido. Muchos de ustedes en los comentarios cada vez que hago un video por aquí por playa me dicen pasa por el náutico, pasas por el reparto del náutico. Yo indirectamente he pasado por aquí y lo he grabado en uno que otro momento, pero nunca he venido así dedicadamente a caminar por sus alrededores. Así que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Miren, aquí está este parquecito de reparto, un poquito abandonado. Son los típicos parques estos que los niños en las tardes venían a disfrutar. Pero bueno, con el sol que hace me extraña que un niño venga a esa hora de la tarde. Pero son de estos parques que siempre existían en cualquier esquina, en cualquier reparto. Y este es el del náutico. En otro momento estuve visitando este sitio, pero era todo muy rápido, muy apresurado. No podía caminar detalladamente para mostrarles cómo son las casas de este sitio. En algún momento esto formó parte de, vamos a decirlo así, la alta burguesía, de personas adineradas, que bueno, saben que es un tema de mucho debate, porque sé que ustedes me rectifican muchísimo este tema en la parte de los comentarios y sé que da mucho de qué hablar. Espero que las personas que en algún momento se fueron de este reparto y vivían aquí en Náutico, que al menos con estas imágenes recuerden un poco de su barrio. Y evidentemente ahora vamos a pasar por la parte de la playa que tiene unas vistas hermosas. Un atardecer aquí es algo fenomenal. De hecho, si tuvieron la oportunidad de ver los contenidos que creé hace unos meses atrás de esta zona, si no se me olvida y si no tengo tan mala la memoria, recuerdo haberles compartido cómo es un atardecer en esta parte del náutico. Como ven, es otro de los tantos sitios de esta parte del municipio de Playa que vienen sus pescadores, vienen la gente a bañarse, ¿vale? Porque es algo evidente que si tú vives cerca de esta parte, no vas a moverte a Guanao ni nada por el estilo si quieres darte un chapuzón. Estas casas son brillantes, pero se pueden dar cuenta que muchas de ellas están un poco deterioradas, sobre todo la fachada por el tema del salitre. A mí verdaderamente me encanta y es un sueño grandísimo tener una casa aquí mismo cerca de la playa, pero esa es una de las desventajas de tenerla en esta ubicación. Vaya que me atrevo a decir que esta gente aquí tienen que estar constantemente invirtiendo o gastando dinero en pintura, en materiales de construcción para la parte de la fachada, nada más por el tema del salitre. Las personas que conocen de esta zona o tienen una casa aquí o vienen a hospedarse por aquí, porque aquí también hay casas de renta, que comente allá abajo cómo sería cuando sube o penetra el nivel del mar en los días de lluvia y más en estos meses que saben que aquí los días han sido bastante lluviosos. Debe ser una experiencia un poco incómoda, pero coméntenme ahí abajo porque me gustaría saber. Ahora estamos caminando por la avenida Primera y la calle 158. Estoy tratando de incluir todas las peticiones que ustedes me dejan. Oye, di por dónde estás pasando, por qué calle caminas, para ubicarnos. Incluso aquí voy a estar poniendo también un mapa, algo que me parece súper útil para todas esas personas que no conocen. Aquí, como pueden ver, hay muchas casas con corte republicano. A pesar de que no viene siendo ya un barrio de alta burguesía o algo así por el estilo, en la actualidad no faltan la gente con sus carros modernos parqueados, gente que seguro tiene una determinada posición que vive en estos barrios. También muchas de las casas las cogen para instituciones. Esta en específico está relacionada con la UNICEF. Hay una tranquilidad aquí en este barrio que por favor la vida. Como les dije, el barrio no es tan extenso, o sea que en caso de que me perdiera, ya estoy encontrando el camino de regreso. Las instalaciones de lo que se conoce como Playa Tarará fueron creadas por el ingeniero norteamericano Royal Sylvester Webster entre 1912 y 1943 como una urbanización cerrada. Ya he contado con 525 viviendas, club de yates, cine, iglesia y tienda con playa y marina propias. La playa de Tarará llegó a ser considerada una de las más bellas de la isla, con un malecón que era destino preferido para la élite cubana y turistas.
En los 50 era un balneario exclusivo con club de yates, lo que se conocía anteriormente como Tarará Jazz Club, una marina y cine al aire libre. Presentaba además una zona de recreo para familias adineradas, tanto cubanas como estadounidenses. Hoy en día la playa sigue siendo pública y popular, con arena fina, más tranquila y servicios básicos como kioscos y acceso cómodo. Muchas de las villas originales están deterioradas o en desuso. Algunas han sido restauradas para alquilar a diplomáticos o empresas. Sin tantos preámbulos y tanta dilatación, sean bienvenidos al municipio de Jaruco. Sí, ya era hora de llevar a cabo una nueva aventura fuera de La Habana y aquí estamos unos cuantos kilómetros alejados completamente de la capital. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a irnos adentrando poco a poco dentro del municipio para conocerlo más a fondo, hablarles datos de interés del lugar. Bueno, les cuento que prácticamente acabo de bajarme de la motorina, de la moto eléctrica, de la motoneta, como ustedes quieran llamarle,
y ahí precisamente esta viene siendo como la parada que se encuentra prácticamente a la entrada del municipio. Vamos a empezar por partes. ¿Cómo fue que llegué? Tuve que agarrar un taxi, evidentemente en La Habana, que cuando empecé a sacar la cuenta, porque ni conté el dinero, cosa que siempre uno tiene que hacer aquí en Cuba, di un billete de 2.000 pesos y me volvieron 500 pesos. O sea que desde La Habana hasta San José de las Lajas, que fue la primera parada que tuve que hacer, me cobraron 500 pesos el tramo. Luego de ahí, en el mismo San José, hay una piquera de estas motonetas que salen lo mismo para Tapaste que para aquí, para Jaruco, y me cobraron 300 pesos por traerme hasta aquí. Entonces, como pueden ver, es un sitio que vamos a explorar por primera vez, así que yo me voy a perder junto con ustedes entre las entrecalles y vamos a hacer la visita de varios puntos importantes dentro del municipio. Llegamos súper tempranito en la mañana, de hecho son las 9:28 de la mañana y sí, este tipo de viajes o de aventuras uno tiene que efectuarlo en horarios bien tempranos por el tema del transporte. Ya de entrada me dijeron que como que los últimos carros, taxis, motonetas que salen de aquí, del mismo Jaruco para San José, salen sobre las 4 de la tarde. Ya después de ese horario, créanme que es súper complicado salir de aquí, que está completamente aislado. Y miren con lo primero que nos encontramos aquí en Jaruco, una Villa Jabón Candado. Ya es una cosa que cuando yo estoy creándoles contenido fuera de La Habana, es algo inevitable no fijarme en la arquitectura, no fijarme en las casas, en las viviendas y tropezarme con reliquias como estas que te encuentras, si acaso, hasta 2 o 3 en varias provincias del país. Y quise adentrarme para mostrarles las entrecalles. Y esta es una tienda panamericana. En lugares como estos son pocas las tiendas que existen, ya sea en MLC. Y déjenme decirles que para esta zona como que todavía es algo reciente el tema de las tiendas dolarizadas. Si hablamos de datos curiosos respecto a Jaruco, puedo decirles que se encuentra aproximadamente a unos 130 kilómetros al sudeste de la ciudad de La Habana. Y puedo decirles que el nombre de Jaruco proviene de la voz indígena Axaruco, que significa corriente de agua dulce, relacionada con el río de igual nombre, en mayor de la costa norte y este de La Habana, que desemboca en la boca de Jaruco. Algo bien importante que me gustaría aclarar, que a pesar que tienen la misma denominación, no son lo mismo la localidad de Boca de Jaruco que Jaruco. Pero bueno, ya se pueden dar cuenta que guardan bastante relación. Que le hacía falta.
Vamos en línea recta porque tengo deseos y ganas de descubrir con ustedes, yo creo que lo que más me llamó la atención de esta localidad, que es su iglesia. Y la puedo visualizar desde aquí a lo lejos, Entonces vamos a hallarnos ahí para después continuar. Y déjenme decirles que el cubano tiene muchísimas capacidades, entre ellas, y esta es verdaderamente increíble porque a lo mejor yo se las cuento y quizás no me crean, pero eres un cubano o alguien que no reside en la localidad al momento, caballero. La gente se da cuenta que tú no eres de aquí y no es porque uno piense que uno sea extranjero, te confundan con extranjero, simplemente dicen: este no es de Jaruco, este es de La Habana o de otra provincia, literalmente. Y eso se lo estoy diciendo porque estoy caminando, al mismo tiempo hablando con un papagayo. Seguro pensarán que estoy loco, pero la gente se me queda mirando en la calle. Miren, otra parada importante, el cine Jaruco. Por lo que veo, todavía el local sigue en funcionamiento. Saben que estos sitios cumplen disímiles funciones, no tanto como la de cine como tal, pero sí para actividades teatrales, entre otras actividades culturales. En base a mi experiencia, si hablamos de todos esos sitios que he tenido la oportunidad de visitar en Cuba, puedo decirles que Jaruco, para mí, desde mi punto de vista, arquitectónicamente hablando, viene siendo como una mezcla entre la localidad de Jibara en Holguín y una más cercana, que es Santa María de Rosario, que se encuentra en el municipio de Cotorro, dentro de la provincia de La Habana. No sé, esas son como que las vibras que me dan caminando por sus calles. Llegamos pues a nuestro próximo destino, la iglesia de San Juan Bautista de Jaruco. Vamos a verla presencialmente, más de cerca, porque verdaderamente es muy bonita arquitectónicamente hablando. Aquí al costado tiene un sitio, no sé si será recreativo, déjenlo abajo en la parte de los comentarios, que se llama El Ocaso. Y aquí está, la parroquia de San Juan Bautista. Vamos a entrar y mientras esté adentro voy a estarles dejando unos cuantos datos de interés acerca del lugar. Bueno, lo primero que podemos decir acerca de la iglesia es que, como pueden ver, se encuentra actualmente en restauración. Esta fue construida en el año 1778 por los condes de Jaruco y es un ejemplo vivo de las construcciones religiosas erigidas en los pueblos más antiguos de la provincia de Mayabeque. Quería aprovechar estos segundos mientras les hago este recorrido por la iglesia para darles un dato bien histórico y desde mi punto de vista interesante, ya que también se puede destacar el estrecho vínculo entre Jaruco y los indianos españoles que emigraban a Cuba a hacer riqueza en empresas tabaqueras o azucareras. Un ejemplo es Nicolau Font, español que emigró a Jaruco para después volver a su pueblo natal, Lloret de Mar. ¿Qué les puedo decir
respecto a mis primeras impresiones deambulando por las calles de Jaruco. Sinceramente puedo decirles que es un municipio bastante tranquilo, se respira bastante paz. Algo que atrapó completamente mi atención, aparte de la iglesia que pueden ver que la tengo detrás, son sus parques. Vaya, los parques de los municipios de las provincias fuera de La Habana, les puedo decir que se mantiene la limpieza y es de estos sitios que en La Habana yo al menos tomo como escenario para crearles contenido. Yo quisiera tenerlos todos así a mi disposición y decir, hoy voy a moverme para este, hoy voy a crear contenido en aquel, pero bueno, como se pueden dar cuenta, están totalmente distantes. Me da mucha alegría, déjenme decirles, estar en este municipio porque yo les había prometido hacer todo un recorrido por todos los municipios o por cada rincón de la provincia de Mayabeque. Y como que nos quedamos pendientes, ya que el último municipio que tuvimos la oportunidad de visitar fue San José de las Lajas. Y ahí fueron muchos los que me pusieron en los comentarios, oye, ¿para cuándo Jaruco? Oye, ¿cuándo vas a visitar Jaruco? Y aquí estamos. Solo que les pido encarecidamente que cuando quieran dar como una propuesta o una sugerencia del lugar para visitar, ayúdenme si tienen el dato de la combinación de transporte indicado o adecuado para moverse desde La Habana hasta ese sitio, porque puedo decirles que me costó un poco de trabajo. Sabía que cuando fuera a la piquera de La Habana, que se movía para la parte de Mayabeque, ahí iba a encontrar respuestas, pero bueno, no sé por qué entre una cosa y otra tardé mucho tiempo para visitar otro rincón de Mayabeque, pero como les digo, aquí estamos. Y no estoy solo, miren los amiguitos que me acompañan por acá. De hecho, aprovechando que estoy aquí un poco cómodo, quería rápido dar las gracias por todo el apoyo que dejaron en un video reciente respecto a varias actualidades que se están viviendo aquí en Cuba de forma general con el tema de los apagones. Sé que ustedes sienten en carne propia lo que uno vive y lugares como estos no escapan de esa realidad, porque puedo decirles que en el mismo San José de las Lajas había un completo apagón y creo que ahora mismo caminando por las calles de Jaruco se está viviendo la misma actualidad. Continuamos nuestro recorrido. Miren las casitas de las que estábamos hablando anteriormente. Espérense que la cámara tuvo un percance. Ahí está. Y ahora vamos a acercarnos a esta edificación porque continuando la historia de Jaruco, si no estoy equivocado con el sitio, esto que ven aquí guarda un dato histórico súper interesante. Vamos a irnos y vamos a preguntar primero. Buenos días. Buenas. Buenos días. ¿Hay que pagar la entrada o algo? ¿No? Y me acordé como estaba tomando un poco de... Esta era la antigua cárcel de aquí de Jaruco. No, era eso, tenía esa duda. Miren aquí qué interesante, dice que era una excavación realizada con el objetivo de señalar los estrados originales de la antigua edificación en sus diferentes periodos históricos. Y aquí, bueno, los diferentes utensilios de la época, demás y demás. Y aquí ven varias fotos antiguas de la edificación en la década del 50, en la década del 80, que primero fue la cárcel, después fue un museo, después una biblioteca en la década del 80 y en el siglo XXI lo restauraron. De regreso en las calles, rápido contexto, andaba como que yo haciéndome el historiador buscando el legado que había dejado ese español aquí dentro de Jaruco y al final con lo que di fue con la Real Cárcel o la antigua Real Cárcel de Jaruco. Y me pasó algo muy gracioso porque cuando estaba haciendo las preguntas dentro del museo, la historiadora, la persona que estaba ahí, ¿sabes?, atendiéndote, dice que si yo había venido aquí a buscar documentos o datos relacionados como para hacerme ciudadano español. Y déjenme decirles que en la actualidad eso es una realidad, que vienen muchos cubanos, no precisamente a esta parte de Jaruco, pero a varias partes o varios rincones de toda Cuba, buscando un acta de nacimiento de una persona y toda esa serie de documentos que de una forma u otra son importantes y necesarios para aquella persona que quiera aplicar
para la ciudadanía española mediante procesos como uno no tan reciente ya, pero que ha sido bien popular, que es la Ley Nieto. De hecho, si alguno de ustedes que me está viendo está en un proceso como este, que me comente ahí abajo cómo ha sido su experiencia, todo el trabajo que ha pasado para conseguir todos estos documentos, entre otros datos que ustedes quieran comentar de interés. Y ahora, mientras nos desplazamos hasta nuestro próximo destino, vamos a seguir caminando por aquí por las entrecalles para que conozcan cómo viene siendo un poco más de la vida aquí en Jaruco. Se lo digo a todos y todo el mundo se ríe de mí. Dice que se ríen de ahí cuando le dice, Alexander, tú lo que estás de niño bueno. Y dice, no, déjame niño bueno. Y él, no. Sí, estamos medio compartidos, pero después ¿qué partido? Vaya aquí, ¿no? He aquí una parada importante, un sitio histórico que tiene Jaruco, y es precisamente la estación o la parada que hacía el tren de Hershey. Vamos a entrar por aquí para moverse de La Habana hacia Jarabacoa. Y como pueden ver, esto está completamente desértico. Miren, aquí está la parada. El trencito pasaba por aquí y la gente de Jaruco podía montarse y hacer todo su trayecto para moverse, por ejemplo, para Jarabacoa. O al contrario. No, de hecho, pueden estar viendo ahora mismo en pantalla las vías ferroviarias. Oigan, ¿desde cuando yo no veía estas guaguas escolares? Al final todo ese tipo de transporte que ya en algún momento más nunca se vio en La Habana es el que se utiliza para posteriormente moverse dentro de otras partes fuera de la capital. Ya sean las guaguas escolares, las antiguas guaguas dianas, entre otras que he tenido la oportunidad de visualizar en todo el trayecto de camino para acá. Podemos decir que si hay un sitio de interés que quizás no podamos incluir en este video debido a la distancia, es el Parque Escaleras de Jaruco, que literalmente son miradores naturales y son tallados en mogotes de hasta 330 metros como Gunugú y Sitio Perdido, que regalan vistas panorámicas al valle, el río y el mar. También cuenta con cuevas históricas, como es el caso de la Cueva del Cura, la Cueva de Aguirre, entre otros sitios que por la distancia, vuelvo y repito, va a ser un poco tedioso moverse desde aquí hasta allá. Y para esos lugares uno tiene como que contar con un transporte que te lleve o que te mueva sin ningún percance y no venir así a rumbo o por la calle como vine yo. A pesar de las 2 o 3 personas que se encuentran caminando por la calle, hay una tranquilidad, vaya, no les puedo explicar. Y eso que, miren, se pueden dar cuenta que a cada rato hay tránsito de autos, algo bien característico de zonas como Jaruco.
Y sí, al principio de llegar aquí a Jaruco pensé que no había fluido eléctrico, pero sí lo hay. Con el favor de Dios. Ya eso es un privilegio. Si nos guiamos por este cartel, estamos a 8 kilómetros de Bainoa, a 9 de Río Blanco y a 17 de Santa Cruz del Norte. Aprovecho para pedirles que comenten o que dejen en la parte de los comentarios cuál vendría siendo el próximo destino a visitar en el canal respecto a la provincia de Mayabeque. Los leo en los comentarios. Si hablamos un poco de la fauna, miren esta ceiba que grande, y no sé si esto sea particular o se puede entrar, pero es como tipo un jardincito lleno de plantas ornamentales, plantas para decorar tu jardín, que por la pinta creo que están a la venta. Hola mi gente linda, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Como pueden estar viendo, sí, en esta ocasión nos tocó crear contenido dentro de casa porque quizás ustedes no lo estén escuchando, pero allá afuera literalmente se está cayendo el mundo debido a unas intensas lluvias que nos tocó vivir por acá del lado de Charco en Cuba en el día de hoy. Pero tranquilos que no pasa nada, como saben yo siempre me las arreglo para crearles contenido semana tras semana. Y como pudieron estar leyendo en el título del video, vamos a estar tocando un tema un tanto interesante del cual los invito a que sigan viendo para que escuchen y vean todo lo que tengo que decir al respecto del mismo. Ay gente, el miedo, esa sensación un tanto desagradable que nos invade de vez en cuando ante una situación determinada. Yo quisiera que ustedes, mi audiencia, antes que nada, comenten o dejen en la parte de los comentarios cuáles vienen siendo sus propios miedos, a ver si tienen la valentía suficiente para hablar de ello. Mientras yo les traigo aquí la definición conceptual de lo que es miedo, que es la sensación desagradable provocada por la percepción de peligro real o imaginario. Suficientes detalles para comenzar con el primer puesto de este top 7. El miedo a hablar. Digamos que esto básicamente ya es algo bien genético, ya que se transmite desde abuelos a padres y de padres a hijos. Me refiero en este caso a hablar demasiado alto o más concretamente opinar lo indebido. Y es increíble cómo en un país como Cuba, en dependencia de lo que expreses o digas, esto va a traer consigo en tu persona un peso bien importante, ya sea positivo o negativo. Evidentemente, y como muchos de ustedes saben, esto para nadie es un secreto, ni mucho menos estamos hablando de alguna temática nueva o novedosa, para nada, todo lo contrario, ya que a lo largo de la historia podríamos mencionar disímiles acontecimientos que le dan veracidad a lo que he mencionado hasta este punto. Y he hablado de esto sin mencionar el apartado de las redes sociales y el internet, sitios que hasta se han aprobado leyes para, de una forma u otra, regular todo lo que quieras opinar o expresar a la hora de darle al botón de publicar con lo que quieres transmitir con tu público. Este punto está tan presente que hoy por hoy muchas personas practican la autocensura, es decir, se callan por instinto. Es por esto que cuando sales a la calle e interactúas con varios cubanos y quieres hacerles preguntas o interrogarlo para conocer un poco ante una temática determinada, vas a notar, y esto digamos que ya es algo bien común y bien normalizado, que se cohíben un poco a la hora de responder, a la hora de dar una respuesta concreta, certera y completa. Quizás desde el plano como creador de contenido, este sea uno de los motivos por los cuales no hemos explotado más el formato de las entrevistas en el canal, porque ustedes saben, yo soy muy transparente y cuando quiero hacer una entrevista con una pregunta sencilla, una pregunta que no tienen que dar tantos argumentos, las personas se cohíben, las personas tienen miedo a responder, las personas te evitan, no quieren salir en cámara, y esto es hablando como creador de contenido. Podríamos hablar de algo más profesional como una entrevista para un canal de televisión, etc. Me van a tener que disculpar, pero el tema de la iluminación no nos acompaña por lo nublado que está el día. El miedo a poder salir del país. Irse se ha convertido en todo un acto de supervivencia.
pero salir de Cuba hoy no es para nada algo fácil. Esto es una realidad total de nuestra Cuba, de la Cuba de hoy y de los cubanos que siguen viviendo dentro de la isla, ya que miles temen que si no lo hacen ahora, no lo harán jamás. A pesar de que el cubano siempre encuentra una vía, una ruta de escape, temática que hemos hablado recientemente en el canal, cada día que pasa se endurecen más las condiciones para emigrar para cualquier parte del mundo desde Cuba. Podemos citar como alguna de las vías la travesía que se hace a través del país de Nicaragua para tener como destino final Estados Unidos, que saben que ahora mismo es algo imposible, y me imagino que muchos de los que siguen haciendo esa travesía se queden en el mismo país de Nicaragua o hagan una travesía para quedarse en el país de México. Si hay alguien que lo ha logrado en estos tiempos y ustedes lo conocen, bueno, comenten en la parte de los comentarios, porque hay un dicho que dice que en este mundo nada es imposible. Pero bueno, esto forma parte de las nuevas políticas que han existido, del nuevo presidente que ya han pasado casi 6 meses desde que tomó la presidencia en Estados Unidos, entre muchos motivos que todas las personas que llevan estos temas de migración y conocen un poco más al respecto saben exactamente a lo que me refiero. También otro tipo de travesías, como es el caso de la travesía mediante países de libre visado, ya sea Guyana y Surinam, hasta llegar hasta destinos finales como lo que es Brasil, Chile y Uruguay. Otros ven estas alternativas como algo bien arriesgado y se van por la opción de aplicar por un visado de turismo, de trabajo o por una beca de estudios. Visados que son completamente todo un proceso de espera, de paciencia, y puedes estar hasta un año esperando una respuesta para finalmente viajar al país donde aplicaste. Y es esa incertidumbre eterna que invade a cada una de las familias donde, digamos, uno o varios de sus integrantes se encuentran en un proceso como este, ya sea a la hora de acudir a la embajada y ese miedo de que te nieguen la visa, de que te cierren la frontera, y si no llegas al destino final, y si te quedas en el camino, entre todos esos miedos que se encuentran invadiendo la cabeza de aquella persona que esté sometida a algo como esto. Solo por el hecho de ir a un lugar donde puedan encontrar un mayor futuro, donde puedan comenzar desde cero, rehacer sus vidas y tras una vida digna, una calidad de vida mejor que la que tienen en Cuba. El miedo a no poder sobrevivir económicamente. Digamos que si nos ponemos a sacar nuestros cálculos en la actualidad 2025 dentro de la isla, podemos decir que el salario promedio apenas alcanza para sobrevivir por al menos 5 días o quizás menos. El que no tiene familiares en el extranjero para que le ponga dinero, para que le envíe remesas o para que le ponga un combo de comida, simplemente no sobrevive. Esto en conjunto con la problemática más reciente que hay ahora invadiéndonos, que es el tema de los apagones. Déjenme les digo que viene siendo como la comidilla o el pan de cada día del cubano, a la hora de saber que tiene que comprar el aceite, el arroz, algo para ensalada, el plato fuerte, algo para desayunar, y ese miedo de no saber qué vas a comer al día siguiente a muchos no les deja dormir. Entre otros casos, que esto podríamos dedicarle prácticamente un video entero. El miedo a enfermarse. Caballero, verdaderamente tengo que decirles que el cubano, por eso es que él mismo incita en él o inculca en él el hecho de la automedicación, por el hecho de no acudir simplemente al médico, cosa que evidentemente la automedicación no es sana para nadie, pero por ciertos y determinados motivos no le gusta ir al médico, prefiere quedarse en casa, prefiere tomarse un té, prefiere pedirle consejo al amigo que es médico, porque sí, si hay algo, y esto puedo decirlo con un toque humorístico, un toque que no viene al caso, pero bueno, que tiene el cubano es que todos tenemos un médico interior, y cuando tenemos un síntoma específico decimos, oye, esto es catarro, oye, esto es fiebre, oye, esto es falta de aire, esto es dolor de barriga, dolor de panza, y entonces ya pasan al estado de automedicación antes de acudir al médico. Yo creo que de este top 7, este que voy a mencionar ahora viene siendo como que uno de los que más está atrapando a la población cubana dentro y fuera de Cuba, que es el miedo a la separación familiar. Digamos que el motivo principal, quitando los problemas familiares, que saben que en todas las familias siempre hay problemas, siempre hay disyuntivas, siempre hay malos entendidos, es el tema de la separación a la hora de que uno de sus integrantes, por un motivo u otro, por una razón u otra, deban abandonar el país, tras lo que les dije en uno de los puntos anteriores. ¿Y por qué les digo que viene siendo uno de los miedos más sufridos por la población cubana? Porque estas despedidas
A lo mejor quizás para muchos de ellos viene siendo como la última y uno se queda con ese dolor en el pecho de saber si realmente puedas ver a tu familia nuevamente por el hecho de estar en un país ilegal, por el hecho de no poder entrar a Cuba, entre otros aspectos. La diáspora cubana ha crecido, pero también las heridas que deja. Si hablamos del plano de redes sociales, y se pueden dar cuenta que como mismo se vuelven toda una viralidad todos esos videos de personas que se van de Cuba, que dicen un adiós Cuba. Al mismo tiempo es un fenómeno completamente, me atrevo a decir yo, todos esos videos de aquellas personas que logran regresar a Cuba para ver a sus familias. El miedo a caer preso. Déjenme les digo que si, como decimos aquí en Cuba, echas el casete para atrás y analizas los puntos que hemos mencionado en este video hasta este minuto, se van a dar cuenta que van a tener y van a guardar bastante relación con este que les acabo de mencionar. Ese miedo del cubano de que quiere estar libre, acostando con la mente despejada y sin ningún tipo de preocupación por algo que no sea favorable para ti, termines tras las rejas. Y el número 7 o el último, quizás sea el miedo más grande de todos, que el tiempo siga transcurriendo, siga avanzando y que nada cambie. Yo mismo se los he dicho en muchos de mis contenidos que en Cuba es un día eterno que se repite todas las semanas, todos los meses, precisamente por los puntos que les acabo de exponer, por el hecho de saber qué vas a comer, por el hecho de los apagones programados, por el hecho de saber qué vas a hacer en tu trabajo para poder generar ingresos, por el hecho de la separación familiar, por tantos hechos, caballeros, que verdaderamente es un ciclo constante que se repite, que no viene un beneficio que uno diga, ok, tengo la java de ganar, pero también tengo la de perder. No. Siempre es una java llena de cosas negativas, de cosas que te perjudican totalmente. Pero bueno, así van las cosas en Cuba, porque este video también viene siendo como una especie de actualidad sobre los miedos que nos invaden de una forma general a nosotros los cubanos. Arriba, la palma, la víbora, solo la víbora, solo víbora, solo víbora. Así, desde las afueras de esta localidad, le doy la bienvenida una vez más al canal y a otro contenido como parte de nuestra programación de verano, donde vamos a estar visitando varios lugares alejados de La Habana y de la provincia en sí. Sean bienvenidos a Calabazal, una localidad que forma parte del municipio de Boyeros, o sea que podemos incluirlo en esa serie de videos de recorridos que hemos hecho en lo que va de año y parte del año pasado 2024 relacionado con este municipio. Aquí estamos en el puente de Calabazal, como pueden ver, y ya comienzo con los datos curiosos acerca de la localidad, ya que puedo mencionarles que, aunque no se vea, por aquí atraviesa el mismísimo río Almendares. Sí, como mismo están escuchando. Así que de esta manera vamos a comenzar todo un recorrido que espero les guste. Y déjenme decirles que esto viene siendo complaciendo peticiones por parte de ustedes desde que comencé a principios de julio con recorridos por otros rincones de Cuba, como es el caso de Jaruco, que lo visitamos recientemente, y más reciente la semana pasada que visitamos un lugar que yo verdaderamente nunca pensé que iba a visitar como cubano, que fue Cayo Largo. Ahí tienen los videos en el canal. Miren, quería compartirles este rincón de las madres,
Para estos poblados dentro de la ciudad de La Habana se hace muy importante, bueno, para cualquier ser humano, la imagen de la madre, y miren cómo la reflejan en estas estatuas o en estos monumentos que hemos visto muchísimos a lo largo de toda La Habana. Entonces vamos a atravesar y seguir caminando un poco por la calle principal, y más adelante vamos a irnos adentrando dentro del poblado. Gracias, hermano. Después te veo. Pues quería comentarles que este video quería iniciarlo en una zona un poco más alejada de las afueras de Calabazal como tal, ya que quería mostrarles lo que era como tal la entrada principal del Zoológico Nacional, que está bien cerca de aquí de Calabazal. Pero bueno, nada. Y como sé que ustedes quieren saberlo todo, para llegarme hasta aquí tuve que coger en Centro Habana, en el Parque de la Fraternidad, un taxi hasta La Palma, hasta la localidad de La Palma, que me cobraron 250 pesos, y después de ahí hasta aquí uno de estos riquimbilis, una de estas motos eléctricas, que me costó 200 pesos cubanos. Vamos a entrar aquí a ver qué hay. Los cubanos en su día a día comprando sus cosas necesarias. Y bueno, a lo mejor yo no lo he anunciado de forma oficial en el canal, pero desde que arrancó julio y terminó el mes de junio, ya saben que estamos en etapa veraniega, más de lo común, porque saben que Cuba es un eterno de verano, pero bueno, son los meses oficiales, julio y agosto. Es por eso que, a pesar de que estemos en un poblado donde no van a haber mucho flujo de personas, de forma general van a percibir una mayor cantidad de personas en la calle, sobre todo esos niños y adolescentes que para esta fecha están terminando sus pruebas, su paso de año, y ya están en casa en su etapa vacacional. Mientras nos vamos desplazando, los invito a que observen parte de la arquitectura de esta zona o de esta parte de La Habana. Y vi algo a lo lejos que me llamó la atención, seguro es la iglesia de la zona. Vamos a acercarnos un poco a ver qué tal. Miren qué pintoresco este lugar. Tiene forma de castillo. Voy a averiguar si es la iglesia de la ciudad, porque la pinta la tiene, aunque no. Ahora mismo les confirmo que es un círculo infantil, pero me quedé así, yo dije ok. Y estamos ahora caminando un poco lo que es como tal el Parque de Calabazal. Como pueden ver, tiene toda la pinta de ciudad condal, pero bueno,
no quiero hablar cosas con certeza sin saber, pero la pinta de poblados como Jaruco, que lo visitamos recientemente, o Santa María de Rosario la tiene, ¿eh? Vamos a salir ahora del parque. Yo imagino que precisamente en esta parte de Calabazal sea donde los fines de semana llevan a cabo el tema de las ferias agropecuarias y eso que ya se estila bastante los fines de semana y ha agarrado bastante fuerza a la hora de ser ya toda una costumbre en la vida cotidiana del cubano. Y aquí comienzan a aparecer unos cuantos negocios privados. Y sé que les gusta que les diga por qué calle estoy pasando ahora. Si los datos que tengo a mano no me fallan, estamos caminando por la calle Arango. Y tengo que pedirle a veces disculpas porque es un poco complicado pasar por cada calle que recorremos en un video y mencionar todos los nombres de las calles, pero sé que aquí hay calles con nombres como Meireles, Habana, también hay calle Estrella, entre otras. No sé si lo puedan oír, pero miren, otro lugar importante del cual está cerca Calabazal, el aeropuerto internacional. O sea que ese sonido que están escuchando ahora mismo en el video, ya los locales de la zona deben estar completamente acostumbrados a sentirlo a cada rato. Se pueden dar cuenta, es una zona que evidentemente es bien invadida por la naturaleza, por las áreas verdes, y evidentemente al haber tantas zonas con esas características se aprovechan para hacer pasajes y aquella persona que pueda construir, digamos, una vivienda lo hace. Quiero compartirles otros datos de interés. Primero que nada, mencionarles que estamos recorriendo un poblado con más de 170 años. Y además de los sitios que hemos mencionado que se encuentran cerca de él, está situado o unido a dos populosos barrios que son Las Cañas y Berenguer. También que en el ayer aunque ustedes no lo crean, fue un lugar bien pintoresco y también un lugar de visita turística.
en la casa que hay. Mientras estoy aquí prácticamente yo solo, caminando por esta parte que ya no hay calle, vamos a hablar un poco sobre algo que yo pienso que despierta bastante curiosidad y es el tema de saber el origen del nombre de esta localidad, Calabazal. Automáticamente la gente seguro dice, no, se le puso Calabazal porque antes era un calabazal gigantesco, era una localidad de La Habana donde había un gran calabazal. Y bueno, la historia popular viene más o menos por ahí, les cuento. Existe una versión que la tradición oral ha transmitido que le atribuye el nombre Calabazal al hecho de que durante una de las frecuentes crecidas del río hubieran de detenerse en sus proximidades algunas carretas que conducían frutos menores al mercado de La Habana. Como la crecida duró días y aún no se había construido el puente, los carreteros tuvieron que permanecer en el lugar hasta que bajara el río, por lo que se vieron obligados a preparar alimentos cuyos residuos y semillas fueron arrojados en sus orillas, que al encontrar tierras fértiles crecieron rápidamente. Fue precisamente la calabaza la que más se extendió debido a su adaptación a la humedad. Así el lugar se convirtió en un espeso calabazal. Y puedo decirles que a partir de entonces a este sitio se le identificó como Río de Calabazal o Paso de Calabazal a causa de la abundancia de este fruto en el tramo atravesado por el camino Batabanó, actual calzada de Bejucal. Sé que me van a decir, ay viejo, tú no te cansas de dar datos históricos, eso no nos interesa, lo que nos interesa es que nos hable de la actualidad, cómo se encuentra el barrio en estos precisos momentos. Pero bueno, más que nada, además de compartirles eso precisamente, también aprovecho para que en cada uno de los contenidos que se publican y se suben a este canal, aprendan siempre algo nuevo. Porque quizás esta populosa historia o esta versión de la cual muchos creen que por eso se llama Calabazal, quizás las conozcan las personas que siempre vivieron toda una vida en esta localidad. Las personas que no, evidentemente seguro escucharon esta historia por primera vez aquí. Mire, casualmente cogí por aquí y atravesé porque veo una de estas viviendas o edificaciones con el nombre pintoresco de Calabazal. No sé si esto seguro era lo que formaba parte de la antigua terminal de aquí de Calabazal, que de hecho aquí está la línea ferroviaria y por eso es que atravesé por aquí. Yo la compré una en 1.000 pesos. Vamos a acercarnos para que vean que estoy casi seguro que era eso. De hecho, no sé si esto ahora mismo es una vivienda, que puede existir la posibilidad. Pero miren, aquí está el cartel de la terminal. Y el local donde uno seguro hacía todo el proceso para poder montarse en el tren. Y sí, confirmado, parte de ella hoy es una vivienda. Ahora les propongo algo. Ya no vamos a culminar el video, pero sí vamos a ir como que trazando la ruta para ir de regreso. Así que vamos a ir preguntando, vamos a irnos acercando y también aprovechar para seguirles grabando más de Calabazal. Eso es para, por ejemplo, mira, ayer quedaron de 11 de la noche a 2 de la mañana. ¡Vamos!
qué locura. ¿Para qué contarles? Quería grabarles como que la piquera, de donde salían los carros para acá, para La Palma, desde Calabazal. No había piquera, entonces salí a la calle principal y ahí mismo cogí el carro. Imagínense, yo con la cámara, el micrófono, la mochila, la sombrilla, porque yo no sé los demás cubanos, pero a mí este sol que hay en el verano no me va a encender. Y entonces, ¿para qué contarles? Y retomé las grabaciones aquí. ¿Qué vamos a hacer en esta parte de final del video? Voy a tomarles algunas imágenes de mi regreso, porque ahora nos regresamos para Centro Habana. Vamos rumbo a mi queridísimo San Miguel del Paro. Entonces, como comprenderán, ahora tendré que coger algo por toda la calzada de 10 de octubre hasta Dolores, y después ahí tendré que coger otro transporte para moverme, porque el destino final va a ser San Francisco de Paula. Así que yo de cierta forma me despido pidiéndoles, como siempre, que dejen su me gusta, que compartan el video con amigos y se suscriban a esta genial familia si aún no lo han hecho, para dejarlos con estas imágenes finales en toda esta parte final del recorrido.
Pues sí, como están viendo en el título de este video, vamos a estar hablando a modo de actualidad sobre los diferentes robos que están existiendo en Cuba. Los más comunes, los más recientes, los más actuales. Y ojo, me gustaría decir antes de continuar con este contenido que cuando trato estos temas, bien polémicos por cierto, en el canal, no es que yo lo venda como algo novedoso, algo exclusivo, algo que solo pasa en Cuba, para nada. Esto es algo que pasa en cualquier parte del mundo debido a factores bien marcados como es el caso de la necesidad, etcétera. Sin más preámbulos, comencemos. Con el primer caso que arrancamos, desde mi criterio personal, yo lo catalogo como algo, digamos, hasta cierto punto nuevo y diferente en el sentido de que nunca había sucedido en Cuba de esa forma. Digamos que cuando alguien, por algún motivo, por alguna razón, decide robar o meterse dentro de una casa ajena, esto casi siempre sucedía en los horarios nocturnos, en los cuales se sabe que las personas están durmiendo, están descansando, y por eso al otro día las personas que sufrían estos episodios literalmente amanecían con la casa vacía, ya que se roban electrodomésticos, ropa, hasta comida dentro de los refrigeradores. Algo verdaderamente triste y lamentable si me lo preguntan. Pues déjenme y les digo que los tiempos han cambiado y en este caso en específico ya los robos dentro de casa o dentro de hogares ocurren en cualquier horario del día, pero principalmente en los horarios tempranos de la mañana, porque se sabe que es un horario en específico en el cual muchos se encuentran en su centro de trabajo, se encuentran en sus centros estudiantiles y es un momento, supongo yo, que sea ideal en el cual no tienes ni nadie dentro de la casa para llevar a cabo algo tan terrorífico y algo tan lamentable como robar pertenencias ajenas en una casa ajena. Y les digo que este ejemplo tuve la oportunidad de vivirlo bien de cerquita con alguien bien cercano a mí, que creo que este cuento o esta anécdota se las hice en un video pasado, que la persona fue a trabajar bien temprano en la mañana, que trabaja prácticamente 8 horas, lejos completamente de su hogar. Cuando regresó tenía la casa prácticamente vacía. Este viene siendo como un ejemplo, digamos, actual de estos últimos tiempos que corren, pero relacionado con él existen disímiles aristas, como es el caso de estas personas que van a tocar a tu puerta y se venden como un electricista o alguien de los mosquitos, ¿saben? La gente que tiene que ver con el tema de los autofocales, del criadero de los mosquitos, alguien que tiene que ver con el tema de Texas, se venden como con estos oficios y por eso la gente tiene mucho cuidado, mucho temor. No todos cuentan con esa chismosa en la puerta o una ventanita para poder abrir antes de abrir la puerta completa y darle ese acceso a esa persona que es completamente desconocida, y en muchas ocasiones se presta para esto, para que te asalten o para que te roben. Como este tipo de personas van de la mano con los apagones, sí, esos apagones de horas interminables en los cuales el cubano, debido al calor, debido a que no tiene un ventilador para echarse aire, debido a que está a oscuras dentro de su casa, que parece que estamos en la prehistoria viviendo dentro de cuevas, decide salir para la calle para sentarse en un parque, para coger aire, aprovecha este horario para hacer mandados, quehaceres, y ya cuando regrese tenga fluido eléctrico y pueda hacer las cosas de la casa. Bueno, de eso hablamos recientemente en el canal en un video. Brechas en las cuales las casas se quedan completamente vacías y también es una oportunidad para que este tipo de personas lleve a cabo su robo.
Un grupo de personas dentro de un edificio estaban muy feliz conviviendo y fluyendo dentro de sus hogares, dentro de sus apartamentos, y de pronto sintieron que vino un corte eléctrico. Dijeron, bueno, esto es un apagón. Bueno, resulta y resalta, y en honor a la verdad, que cuando alguien decidió bajar el edificio, bajar las escaleras hasta el primer piso, se dieron cuenta que se habían robado los contadores de la electricidad. Y evidentemente cuando cortas esto, que tuvieron que hacerlo en un periodo en el cual había apagón, porque si no se cogen la corriente, a no ser que sean profesionales con este tema, aunque esté restablecido el fluido eléctrico en el resto del barrio, no hay electricidad en su casa. Conclusión del cuento, cada núcleo familiar tuvo que ir a una de estas mesitas donde venden bisutería, donde venden cosas de plomería, de electricidad y demás, para comprarse un contador nuevo que creo que cuesta 1.000 pesos, 1.200. Ahora no me pregunten porque no me sé el precio exacto, pero evidentemente las personas que se robaron eso cogen y lo revenden o se lo venden a alguien, y eso pasa de primera, segunda, tercera mano, aunque sea algo de uso. Y hablo o comento o expongo como la parte más agravada de este tipo de situaciones con los temas eléctricos, pero se han dado casos que te roban los mismos cables de la electricidad, estas personas que se conectan por la mediación de red entre computadora y computadora para descargar el paquete semanal, para jugar en red, ¿sabes? Online, que son unos cables azules. Eso también se han prestado para robárselo y la gente tiene que volver a comprarlo porque si no, imagínense ustedes. En la vida real fue... Yo creo que este es el ejemplo más deprimente que voy a mencionar en este video relacionado con todos estos temas, lo que podemos llamar como un niño señuelo. Saben, utilizar la imagen de un niño para tocar la puerta de tu casa, no sé, estás en la calle y quiere pedirte ayuda, dice que se perdió y quiere darte una dirección para que lo lleves al lugar. Y bueno, he conocido de casos que no las han pasado del todo bien. Les han robado sus pertenencias, si dan como que acceso a que el niño entre a la casa, forcejean la puerta y ahí es donde, saben, pasan hechos totalmente lamentables. Y por eso, con todo lo que he mencionado, hay que tener mucho cuidado. Sé que ahora mismo hay muchos cubanos que quizás no vean estos videos por el hecho de ahorrar sus megas, por el hecho de los acontecimientos más recientes que han ocurrido con el tema de los paquetes y todo eso, pero sí hay que estar a la viva. No solo ya en la calle, porque antes uno decía, oye, estoy en la calle, tengo que estar a cuatro ojos, ver todo lo que pasa a mi alrededor, sino ya en la misma residencia en la cual tú vives.
Vamos con otro caso que también lo considero reciente. Y ojo, quizás desde que tengo uso de razón, esto es algo que siempre ha existido, pero a medida que va pasando el tiempo hay puntos en específico que cogen más auge, que se agudizan más, como es el caso del robo y los asaltos a los cubanos americanos, a los turistas, que de cierta forma, por así decirlo, de alguna manera, porque sí he visto algunos de estos casos. Hay personas que están en la calle despistadas, atormentadas, sin darse cuenta pierden su documentación y eso lo pueden utilizar para pedir una recompensa a cambio del documento, y saben que en cualquier parte del mundo el más mínimo documento que sea de tu pertenencia, para poder utilizarlo, el hecho que se te pierda es un trabajo tedioso volverlo a solicitar. Estoy hablando de documentos importantes como es el caso del pasaporte, como es el caso de una licencia, como es el caso de un carnet, entre otros documentos. De hecho, turista o extranjero fuera de Cuba que estás viendo este video y estás escuchando este último caso, si pasaste por una vivencia así, déjalo en la parte de los comentarios, que nos gusta siempre leer todas sus peripecias y todas sus anécdotas. Este caso sí es bastante antiguo, el tema de los robos en los medios de transporte públicos. Yo les soy sincero, si tengo que moverme de un lugar a otro y tengo que depender de un medio de transporte, les digo que prefiero 1000 veces ir al lugar a pie, caminando y pasar trabajo, que enfrentarme a un medio de transporte en el cual tienes que estar atormentado, es la aglomeración, es como que, ¿saben? La empujadera de personas, el carro que ya no da más de la cantidad de personas que quieren llegar a su destino, que evidentemente hay personas que van a un lugar mucho más distante y tienen que morir con el transporte público, evidentemente, pero yo sinceramente, yo lo dije en un video, si tengo que moverme, por ejemplo, de Centro Habana al Vedado o Centro Habana a La Habana Vieja, prefiero ir a pie, literalmente, precisamente por esto, porque cuando menos te lo esperas, te empujan, no te das cuenta y te roban la cartera, te roban la billetera. Por eso siempre muchas personas sus pertenencias las ponen delante y siempre están como que así, aciscados, siempre están como que en esa tensión de estar al tanto de todo, literalmente, porque tú no sabes en qué situación te puedas involucrar.
Qué sueño, por tu madre. Pero bueno, déjenme mostrarles. Justamente a las 3:40 de la mañana comienza nuestra aventura. Y estamos aquí en el punto de recogida, donde vamos a hacer la primera parada, donde nos va a recoger el bus o la guagua para movernos hacia el aeropuerto. Sí. Y quiero aprovechar para mostrarles cómo se encuentra La Habana para esta parte de la ciudad en estos horarios tan tempranos en la mañana. Como pueden ver, está prácticamente vacía. ¿Y se rompió? Bueno, les cuento que ya hicimos check-in, ya hicimos todo el procedimiento. Aquí están los tickets y aquí estamos a la espera para entrar al avión. Déjenme y les digo que no vengo solo, vengo acompañado. Es su primera experiencia cogiendo avión. Ya saben que con todos los viajes que hemos tenido la oportunidad de hacer en el canal, ya yo he tomado un avión, vuelo nacional, pero bueno, algo es algo. Y no les puedo explicar que tuve que llevar a cabo una serie de psicología para que vinieran, porque si es por ellos no se montan en el avión. Así que imagínense que todo lo previo antes de venir aquí fue algo apoteósico a tal punto que a lo mejor, vaya, no sé, creo que iba a venir yo solo, pero bueno, aquí estamos a la espera para montarnos en el avión. Desearnos un exitoso vuelo. Vamos allá. Mientras abordamos y efectuamos un vuelo con una duración de aproximadamente 45 minutos, que más adelante voy a estarles explicando el porqué de esta duración, me gustaría compartirles algunos datos interesantes relacionados con el destino que en cuestiones de minutos vamos a estar aterrizando. Y es que Cayo Largo del Sur es considerado uno de los destinos turísticos más atractivos de Cuba, que se encuentra en el extremo oriental del archipiélago de los Canarreos, en la isla de la Juventud. Con respecto a La Habana, se encuentra a una distancia de aproximadamente 190 kilómetros. En la actualidad, el único método existente para llegarse hasta Cayo Largo es por mediación de un vuelo por avión. Antiguamente se podía ir por ferry que hasta donde tengo entendido no está en funcionamiento y salía de diferentes partes de Cuba, como es el caso de la misma Isla de la Juventud y de provincias como Cienfuegos. Apenas colocamos un pie aquí, comenzaron los percances. Es por eso que decidimos y dejamos que los encargados del lugar le dieran solución a la problemática mientras nosotros acudíamos al desayuno, ya que eran prácticamente las 9 de la mañana y teníamos hambre, evidentemente. Ahora bien, respecto al tema alimentación, mesa buffet, que ahora pueden estar viendo en pantalla, saben que cada vez que tenemos la oportunidad de visitar estos sitios, dejamos nuestra opinión y exponemos transparentemente
lo que creemos al respecto. En esta ocasión solo les voy a estar dejando varias imágenes de los diferentes horarios de comida y ustedes en la parte de los comentarios dejarán su opinión al respecto de lo que vieron. El 32 es este. Y este es el 29, ¿no? Sí, es el 3211 y 3221. Ah, el 32. 31 y 32. 3221 y 3211. Mi opinión personal, me llamó la atención bastante la estética, ¿saben? La combinación de estos bungalows y esta naturaleza, esta vegetación que aquí en muchas partes de Cuba la he visto como para afirmarles que viene siendo parte de esa naturaleza de zonas vírgenes, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a proceder a entrar a nuestra habitación para hacerles rápido un room tour de la misma. Nos tocó en un segundo piso. Vamos a proceder a abrirla. Ahí está. Y vamos, que casi todas las habitaciones de casi todos los hoteles de Cuba cuentan como con la misma distribución. La caja fuerte, aquí está la parte de la plancha para planchar las personas que vienen con ropa estrujada. La parte de los percheros. Por aquí vemos el baño. Como pueden ver, estoy acabado de llegar, por cierto. No he ni traído ni mis pertenencias, las tengo ahí abajo básicamente. Aquí vemos un paraguas que no sé si se le quedó a la persona encargada de la limpieza o te lo incluye. El minibar, que siempre está completamente vacío. Pero bueno, este tiene vasos, almohadas de más. Muy bonita, por cierto, esta parte de la habitación me gustó mucho, la verdad. La parte de la decoración, las lámparas, esta cama matrimonial, un pomito de agua. Casi todos los días te ponen uno nuevo, en todos los hoteles no lo hacen. Ojo, este, digamos, escritorio para sentarte aquí y hacer cosas de tu trabajo. El televisor, que después veremos si tiene televisión por cable, casi siempre sí. La colcha para taparte y estas geniales vistas. Miren los cuadros estos de Tropical. Que les digo que la habitación que me tocó no me tocó muy cerca de la piscina ni mucho menos de la playa. De la playa vamos a tener que caminar bastante. Pero bueno, miren, visualicen estas geniales vistas que se ven desde acá. Y vuelvo y les repito, esa vegetación de esas palmeras, esa naturaleza hasta cierto punto virgen, le da un aspecto bastante pintoresco al lugar. Déjenme en la parte de los comentarios su opinión al respecto de este room tour, que saben que siempre los estoy leyendo. Vamos a conversar respecto a varios percances y cosas que nos han sucedido en el trayecto de camino para acá. De hecho, ahora voy a darle solución a uno de ellos, y es que una de las dos habitaciones, la tarjeta no sé si es que está magnetizada o algo así por el estilo. Ya esta es la segunda vez que vamos a ir a la recepción para que la activen, porque pasamos la tarjeta y no abre la habitación. Ok, más tiempo de demora y más pérdida de tiempo. Bueno, nada, problema solucionado. Al final parece que era problemas con la cerradura. Me tuvieron que dar una habitación diferente, que creo que es la de al lado. Ahora sí vamos desde el principio. Puedo decirles que para empezar, ya empezamos mal en horarios bien tempranos de la mañana, porque el ticket, ¿saben?, del vuelo de despegue salía sobre las 6:30 de la mañana. No sé qué problema hubo un retraso. El avión estuvo saliendo a eso de las 7 y pico, 8 de la mañana, ni recuerdo porque ya estaba desesperado y ustedes saben que cuando a mí me salen las cosas mal, ya me empiezo a acalorar, pero bueno, no pasa nada. Y el itinerario fue el siguiente.
una guagua que nos estuvo recogiendo en el Parque Central, el Hotel Parque Central en La Habana, nos estuvo moviendo para la Terminal 1, ahí tomamos después de tanta demora el avión. El avión hizo escala, algo que no me esperaba porque no me lo dijeron, que formaba parte del itinerario, pero bueno, hizo escala en Varadero para recoger un grupo de turistas que con ellos ya se terminó de llenar el avión. Y después de eso despegó nuevamente para aterrizar en el destino final, que era aquí en Cayo Largo. Bueno, los otros inquilinos, las otras personas que forman parte de esta aventura junto conmigo, para qué explicarle la tensión que había encima de ese avión, su primera vez montando avión, tenían las manos frías, estaban nerviosos, estaban asustados cada vez que subía el avión, que bajaba, por no decirles que el aterrizaje final se demoró un poco debido a que había una pequeña turbulencia. De hecho, miren, llegamos prácticamente y se pueden dar cuenta que estamos en un momento en el cual el clima aquí está nublado. Quitando todo lo demás, con el favor de Dios, ya hicimos todo el viaje, todo el trayecto, y ahora sí vamos a ponernos cómodos porque evidentemente hay que explorar este sitio como debe ser. Y espérense, aguanten un momento ahí antes de yo ponerme cómodo de explorar otro percance. Sí, ya van a decir, ya empezó a criticar, ya empezó a hablar negativo, pero caballero, si todo fluyera bien y todo funcionara bien, uno no tuviese quejas, literalmente se los digo. Pero bueno, nada, déjenme decirles que cuando estábamos haciendo el check-in aquí en el hotel para entrar a la habitación, no aparecíamos en el sistema. Cuéntenme algo, cuéntenme la historia. Fíjense que la que nos atendió en la recepción nos dijo, vayan a desayunar para que no pierdan el desayuno, para que digieran algo, en lo que yo hago este proceso porque los estoy buscando en el sistema y no aparecen. Tuve que dejarle mi teléfono, tuve que dejarle los carnets de todos nosotros, y bueno, finalmente con el favor de Dios, cuando regresamos ya aparecíamos ya. Y bueno, si no fuese por eso, ahora mismo no estuviésemos en la terraza con el tema de las tarjetas que se monetizaron, demás y demás. Aquí estoy súper cómodo con una brisa marina especial. La habitación que no abría y nos dieron otra por problemas de conexión y de tarjeta y demás. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Me encantó. Sí. Muy acogedora para descansar y disfrutar tranquilamente de la naturaleza. Que lo necesitaba porque hace rato ella no vivió una experiencia así, la verdad. Está viendo su novela brasileña. ¿Cómo es que se llama? Aquí sí tenemos todas nuestras provisiones de emergencia. El coffee mate, queso parmesano, la leche condensada, galletas saltinas, las placao, que son bien populares aquí en Cuba, y caramelos. Es como si tuvieran un guagüero ahí. Son finos, si tienen que fajar por la comida se fajan, ¿eh? No, es lo que te digo, aquí no hay tanta gente, mira,
La piscina grande que hay 3 gente nada más. Los yumas son los mojitos. Ese es el trago más pide. Miren esto, caballero. Fuimos a disfrutar de la piscina, que ya prácticamente tenemos que irnos para la parte del buffet. Y nos despistamos y cuando nos dimos cuenta, mira, este ser aquí durmiendo en nuestras pertenencias. Oye, muchacho, qué fresco tú eres. Y ahí mismo te voy a dejar pasear durmiendo. Ahora sí variedad de dulce. Estamos pura Sí, y todo. ¿Cómo es que te fibra? Qué rico eso, pero el empanizado. Thank you. Aquí casuales de la vida efectuando el horario de la cena, porque les cuento que al horario de desayuno y de almuerzo hemos llegado tarde y cada vez que llegamos tarde ya no hay absolutamente nada. Entonces déjenme y les cuento que estos cubanos en el horario de la cena se aparecieron prácticamente abriendo la mesa buffet para poder agarrar todas estas cosas que están viendo, que si a lo mejor llegamos en la cena un horario más tarde no nos íbamos a encontrar con mucho de las cosas que están viendo ahora mismo en pantalla. Hello, hello, buenos días, sean bienvenidos a nuestro segundo día dentro de las instalaciones aquí en Cayo Largo del Sur. Los invito a que sigan viendo este video y no se pierdan ni un solo segundo, porque ahora vamos a tener un itinerario súper chulo. Les cuento que de entre todas las paradas que vamos a estar realizando, si hay una que más despertó mi atención y como que me metió el bichito de venir aquí a Cayo Largo, fue el tema del criadero de las tortugas. Algo verdaderamente relajante, algo verdaderamente bonito, y vamos a estar interactuando con varios biólogos para que nos expliquen el proceso. Quizás vamos a estar también interactuando con estos seres vivientes y de ahí vamos a estarnos moviendo para otro lugar verdaderamente precioso, de esos que me dan ganas a mí como creador de moverme de un sitio para otro y traerles este tipo de contenido, ya que sé que muchos cubanos no tienen la posibilidad de hacer una excursión de este tipo dentro de Cuba. Sí, se dice y no se cree, y por eso siempre me gusta hacer esto, para que, digamos, vean más allá de Cuba a través de mis ojos o a través del lente de la cámara. Dicho todo esto, vámonos. Ay, Cuba vieja, cuando todos los cubanos tendrán la posibilidad de conocerte a fondo para que disfruten de cosas como esta. Miren, aquí vemos más de esa naturaleza de zona virgen y vaya, sinceramente increíble. Y mira el clase de oleaje que hay. Y ellos son fanáticos a la playa y no están aquí. A esta hora era porque hubiese gente aquí y estaba así. Y es que veo la parte esta, no la veo bajita. Yo creo que por eso es que Esta parte no la veo bajita. No, para nada. Por eso es que le llaman punta a mal tiempo. Ya para allá. Tiene mucho oleaje también. Demasiado.
No, esto para la gente que le gusta el surf. Ideal, si mira las clases de ola que hace ahí. Y para allá. Recostando a más fuerte. No, no soy fuerte, también me cago, pero Yo cruzo la lanchita de regla y asusta. Cuando voy a ver la regla voy a asustar. Es muy lejos para allá eso. ¿de dónde está ahí la arena, no? Es muy lejos para allá. No, es cerquita. Este para la muchacha. Este. Menos mal que hay un poco de aire. Así que trabajo Y esto es lo que nos vamos a mover ahora para la isla de las iguanas. Oye, mira, esto es seguro. Vamos. Dale. Vamos. Chica, ve, mira. Esto es seguro. No va a pasar nada. Sí, darle seguridad, pues es por ahí. Yo con Mindela con el platanito se decía, no, mira pasar, ¿te acuerdas? Dale para ayudarte. Mamá, si apoyándose de mí. Ay, Dios. ¿La arena ya no está caliente? Dos de este lado y uno acá. Tú ponte para allá, para contrapesos, para allá. Para acá. Sí, claro. Aparte, esto hace rápido, si a las 3 que La bota para acá. tú te puedes subir, mi vida, para que me ayude un poco ahí. Me subo ya. Sí, que igual, la verdad que sí. El barco va. Este es tranquilito, no tienes por qué estresarte. No, vaya. Estoy como el avión, no, tranquilo, que yo aquí no me muevo, yo me quedo tiesa como en el avión que venía tiesa. El aire también influye, ¿no? Sí, el aire es lo que influye aquí en esto. Pero ahora vamos a hacer un cambio. Yo pienso que eran en los botecitos esos ahí. No, el problema es que no dejan que cubanos vayan en bote de motor. Ahora sí, el aire está a favor de uno. Mira que linda está la lanchita esa. Sí. Y aquel mira que qué bonito. Hermano, Chacho, con un yatecito de eso llega en 5 minutos. Al momento, llega un momento. Al lado del hotel Starfish hay un lugar que se llama la Casa del Campesino, ahí hay el cocodrilo. ¿Sí? Ya vinieron aquí a ver las tortugas. Nos dijeron que viniéramos aquí primero. Sí, después. Y las estrellas mar también son ahí en... No, vimos una ahí ahora. Yo lo voy a llevar ahí y llevo la máscara para que Sí. en un lugar bajo, para que ella no tenga miedo tampoco. Ahí van a ver langosta y peces. Ay, qué rico, qué refrescante. no, lo que no vi, más me voy. No, pero estoy seguro, tienes tranquilidad. Como cerca del golfo. Tú le dices que te haga la historia y te dice, no quiero ni hacer eso. Llegamos a el callito de las iguanas. Miren esto, caballero. Sí, ahí dijeron, hay visitas. Tráiganme comida. Ya que no traímos nada de comer. Sí, no, si hubiésemos sabido. Dejaron los Y ellas son herbívoras, creo que sí. Son herbívoras, pero estas comen Carne.
Ah, no, son yumas. Ay, Dios mío. Sí, son una pila. ¿Y quién le trae comida? Él dijo que eran 60. Todos los barcos que vienen aquí, cada vez que yo vengo con clientes. Ah, ustedes le traen comida. Ah, mira para eso, no sé. No está aquí. Mira para arriba. Cuidado, No baje mucho eso porque piensa que es comida. A ver si me salta. Rácala. Acérquense. No, tío. Ah, acércate. Mira que parece para ir pues. Qué cómica. Te miró Como con el mala agua gana. el agua no lo hace nada. Te miró con mala gana. Eso es así. Rapidísima. Mira cómo dice. Mira, él sí se acerca. Acércate. Vamos a acercarnos. ¿Tú vienes con comida? No, pero aquí ya ellos le echaron comida. Ah, ya. Todos los barcos que vienen aquí Le traen comida. sí. Ahorita yo vine y se le trajo comida. Ella Sí. siempre- Qué grande. Mira los huecos aquí donde vive. Oye, los cobardes no se ha escrito nada. Acérquense ya. No, ya estoy aquí, ya no soy usted. Camina normal si no hacen nada, mira, se quedan para ahí. Oye, ella camina rapidísimo. En una cría de chiquitica. No te vayas, muchacha. Por eso fue que nos dijeron que no había problema con... La van a encontrar en la isla de la Juventud, en la parte sur. Ah, yo quisiera conocer. Es sílice lo que tiene la... Sílice y carbón de Yo corazón. nunca he ido a la isla de la Juventud. Por eso fue que nos dijeron que no había problema con el sol. Pues es verdad que la arena no está caliente. No se calienta. Esto es un pedazo de. ¿De qué? Parece que. ¿De coral? No, parece un esqueleto. No sé. Una mantarraya, tírale foto. Sí. El hotel azul era una casa de Batista de descanso, ¿no? Ah, mira tú. Mira, eso le gustaba a mi Nadia, ¿te acuerdas? Sí, eso se coge como carne. Fácilmente se rompe. Y tú no querías venir. Mira, para que te las lleve. Estas sí están enteras. Mira otra aquí. Oh, mira cómo es. Cómo es. Esto es básicamente algo único en estas partes de aquí de Cuba. Y la vuelvo a poner. Sí. Qué grande, mira para allá. Ella no hace nada, la pueden tocar por abajo. Sí. Por abajo. Ah, se coge por abajo. Se hace grande tú. Qué grande. Ay, qué linda, tú, qué belleza. Y hacen cosquillitas así por abajo. Sí, porque caminan. Sí. Mira qué bonita. Ay, qué linda. Mójala. Mójala, mójala. Ay, mira la chiquitica, qué linda. Coge. Oye, pesa. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. Gracias, amigo. Buenas. Gracias, hasta luego. Ay, buenas. Las tres especies. Claramente el cubano le dice caguama a todo y si está en el plato es caguama. Entonces, para ir ubicándolos, caguama es el nombre común que en Cuba y en Centroamérica se le dice a la careta. La caguama, su nombre es careta. Y está la Quelonia midas, que es tortuga verde. También esa viene a Cuba. Y está la Eremocheles imbricata, que es la famosa tortuga carey. ¿Entiendes? El cubano puede estar comiendo una tortuga verde o otra y le está diciendo caguama. Y lo pican en la caguama. Entonces, Él se va haciendo un poco elástico. Son huevos. Y como es casi 40 Pero ya no tiene eso, ¿no? La cáscara del huevo se va haciendo mucho más fina y es aprovechada por el Dios neonato. mío. Con un pequeño piquito rasca es decir, la parte del huevo, la cáscara. Yo pensaba que eran suavecitos, que eran duros, que dije. Parece una bola. Que ellas lo que hacen es los tiros, ¿entiendes? Ellas Sí, no- ella los tira así.
Parece Y una la bola esta de temperatura ping-pong también rota. define el sexo del animal. Por ejemplo, temperatura promedio de unos nidos 29 grados Celsius, van a nacer 50% hombres, 50% más. Ahora, el cambio climático, las temperaturas están por encima de esos valores. Van a haber mucho más hembras que más. ¿Quién estudia eso? ¿Es biólogo? Sí. Sí, nosotros somos biólogos. Son marinos. biólogos Sí, son marinos. todos marinos, sí. Ay, qué lindo. Son una cosa Eso es como un pienso, ¿no? Sí, es una forma de harina, que esas donaciones que hacen que traen los clientes canadienses. Eso lo compran en la tienda allá para tortugas y para No es para las porque, pequeñas. Ah, ni ya. para las binas. Es para aquellos allá que están allá. Estas las pueden Estas sí se pueden coger. Sí, estas se pueden tomar. Las que nacieron hoy en la mañana son aquellas que están allá. Estas tienen ¿Cuáles? 3 días. Aquellas del último suelo. Mira esto, qué cosa más linda, tú. Son caguamas. Estas son caguamas. Esas son las que Son crecen chiquitas, grandotas. son chiquitas, son bonitas cuando chiquitas. Ahora cuando son grandes, Se ponen ponen feas. una cabeza como aquella así. Coño. Son Cogen 200 grandotas. kilogramos entonces, pero además, acá la más Cosa más linda, mira esto, tú. son carnívoras porque ellas Mira esto. se diferencia de las otras especies que poseen una mandíbula robusta, no tienen dientes, pero cuando son grandes, su principal alimento es el molusco que vive dentro de los ojos. Eso es duro. Tremenda experiencia sería liberarla. Qué cosa más linda. ¿Me pones un dedito aquella que tiene 2 años? Sí, están súper chirriquiticas. Estas se mueven más. Sería tremenda experiencia liberarla. Pero bueno, nada, en otra oportunidad. Qué bonito, chico. A ver las venas. Ese es milagro. Coño, qué grande está Milagro, por tu madre. Esas vinas, no el color amarillo. Sí, se le explicó. Sí, que eran como Al no de tener pico. melanina, el sol la hoja. A perderle melanina es como un ejemplar sobreviviente, entonces por eso la llamaron Milagro. No, sí, prácticamente es como amarillenta, sí, ¿verdad? Poco sabemos el sexo porque para nosotros saber el sexo tenemos que esperar, por ejemplo, a partir de los 10 años, que empiezan a aparecer características externas que nos permitan a nosotros identificar. Tú le haces un ultrasonido acá y conoces el sexo, pero sabes cómo está el tema del ultrasonido acá. Sí. mismo, ¿no? No hay laboratorio aquí, Y este caso es único en el mundo. todo el mundo, sí. Y ella, por supuesto, no tiene acceso a Ay, reproducirse. qué No, bonita. no va a llegar a la madurez sexual, no va a llegar a ser adulta, es decir, si no llega a tener su madurez sexual no va a reproducirse. Y perdió toda la melanina. Entonces por eso cuando tienen poca melanina tienen menos probabilidad de Pero crecer. además, lo convierte crónico porque realmente el albinismo va por fase, ¿no? Sí. Esta tiene los ojos rojos, por lo ¿Tiene general. los ojos rojos? Sí, los ojos rojos. Ahora la cabeza no puede. Sí, porque ellas respiran a través del pulmón y ellas tienen que salir. Una de las principales causas de muerte de las tortugas es que quedan atrapadas en los paños que utilizan los pescadores y entonces al no poder salir a la superficie a respirar, quedan ahogadas. Vamos a ver la cabeza. Eso le pienso ahí. Como este es verdad. ¿Viste? Rico. Vamos a hacer la otra, a ver. Mira cómo sale. A ver si te cojo un dedo. Ay, qué lindo. Como le dio esa, coño. Mira que está más grandona, ¿viste? Esta sí está más, es más renegada. Lo tienen, mira, esta aquí, mírala. Lo tienen como azul así, eso es del mismo estanque, ¿no? Sí. Lo que eso es arena, Pipo. No importa. Este es el área de incubación. Les mostré los huevos anteriormente porque verdaderamente los huevos están dentro de la arena y va a ser imposible verlos aquí. Pero me... Para la protección, porque ya a partir de las 6 de la tarde, 7 de la noche, hay que taparlo. Ah, ya. A medida que va bajando la temperatura y va a llegar. Día 3 en nuestra estancia por el maravilloso Cayo Largo del Sur. Y teníamos que hacer la visita sí o sí de una de sus playas, yo creo que la más llamativa, por así decirlo de alguna manera, junto con la Playa Paraíso que la acabamos de pasar, que es Playa Sirena. Así que sean bienvenidos a esta belleza que vamos a estar recorriendo para conocer más a fondo sobre ella. Buenas tardes, voy a hacer una pregunta. Sí. Usted podría decirnos, porque nadie sabe, y nos dijeron que le preguntaron a usted, ¿por qué es que se llama Playa Sirena? Bueno, eso cuando la inauguraron, Sí. no sé quién vino, fíjate, un dirigente
Eso fue lo que dijo el Y señor. dice, no, esto es una playa virgen, esto es como una sirena. O sea, por la forma de la playa. Sí. Una Ya, playa, eso no, fue la esta llamada. playa ahora está fea. Esto es una playa de agua hasta allá. Eso Un fue lo que me arenazo. explicó el bello, señor de la muy guaguita. lindo, muy lindo. Esto era lo Una playa máximo. bonita. Es Desde bonito el de año paraíso. 80, Sí. imagínate tú cuánto llovió. Y ahora en este tiempo fue que se puso así. Todos los ciclones han pasado. Sí, claro, y la misma naturaleza, y nos estuvieron para acá. explicando. De Michel para acá, sí mismo. De Michel para acá. De no ha Michel habido para acá bueno. no ha habido más. Y El Michel huracán Michel. pasó en El 2001. huracán Michel lo vi. Por el 2001 y pasó por aquí arriba. Sí. El ojo huracán pasó por aquí, imagínate tú todo lo que vino atrás. Pues, Todos los pinos, eso. Sí, el todo mismo lo cambio veía climático. Y el cambio climático ya. Sorry. Oye, qué dilema para que alguien nos dijera por qué se llama Playa Sirena, chicos. Pero déjenme decirles que tengo que apostar por eso, ¿saben? Como que preguntarle cuando tenga una duda, cuando quiera darles a ustedes una información, algún dato histórico a los locales de la zona. ¿Saben por qué? Porque me está pasando que estoy buscando información en internet, demás y demás y demás, y cuando les cuento un dato relacionado con la historia del lugar, hay datos que están incorrectos, hay datos que están erróneos, y eso no me gusta para nada porque yo soy muy serio con mi trabajo. Y me pasó, por ejemplo, un ejemplo reciente con Jaruco, que dije que estaba a 130 kilómetros y está realmente a 47 kilómetros, pero esa era la información que estaba brindando un sitio verificado, para que se den cuenta que no puedes confiar en todo lo que diga internet. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido por acá para que vean y conozcan junto conmigo lo que es Playa Sirena. Déjenme decirles que, como estaba diciendo el bartender, esto no es ni remotamente lo que era a sus inicios debido al tema del cambio climático. Aquí están todos los turistas tomando su sombrita, dándose un baño y disfrutando del lugar. Los otros días, mientras navegaba por la plataforma de YouTube, me tropecé con este video de Irene Nortes, recomendado 100% y más para aquellas personas que no le hayan lógica o no entienden aún a ciencia cierta cómo funciona este mundillo de las redes sociales, las plataformas digitales, los influencers y su método de trabajo. Cuando finalicé esta genial masterclass, me puse a pensar y dije, chico, hace rato muero de ganas de utilizar todos estos ingredientes y darle un sazón a lo cubano, para que muchos entiendan cómo fluyen todos estos aspectos de este lado del mundo, y creo que ver este video fue el detonante final para materializar. Como se pueden haber percatado, hoy no estamos viajando, ni mucho menos vamos a estar abordando una temática social cubana como tal, y como conozco tan bien a mi comunidad, sé que algunos van a decir, un video de muelas, qué pereza, lo voy a quitar, pero créanme que va a valer la pena que no lo quiten y sigan viendo los tantos minutos que durará, ya que creo que es necesario plasmar sobre la mesa ciertos y determinados aspectos o problemáticas que están causando ruido en el sistema, de las cuales quiero dar mi humilde opinión. Y me imagino que más o menos ya se hayan empapado en cuanto a lo que tratará este video con solo leer su título. Arrancamos con una temática bien fuerte, influencers que no influencian. Más que nada, antes de continuar con este contenido, me gustaría aclarar, importante, que no lo estoy generando con el afán de crear una polémica, ni mucho menos tirar indirectas o pullitas. Saben que eso no va con mi persona,
para nada, pero quien quiere ponerse la saya no es mi problema, lo siento. Aquellos que llevan tiempo consumiendo mi contenido en plataformas digitales saben que jamás he estado envuelto en una polémica. Número uno, porque no lo considero necesario generar todo un video para hablar de un malentendido cuando puedes hacerlo de una manera directa, como soy yo. Me gustan las cosas directas, decírtelo en tu cara, e independientemente de que estemos en un país diferente o un continente diferente, simplemente te escribo al privado y problema solucionado. Ni mucho menos me he tomado la delicadeza de generar ingresos a costa de ello. Para que entremos un poco en materia, vamos a definir el concepto de influencers, que se encuentra precisamente en internet, y dice que en pocas palabras es una persona que tiene la capacidad de influir en sus seguidores para que compren un producto o servicios recomendándolos en las redes sociales. De por sí, en la vida real, cada uno de nosotros influenciamos en un grupo pequeño o un grupo determinado de personas. Por ejemplo, yo te puedo decir a ti, oye, fui a tal restaurante y comí riquísimo ahí, los precios estaban baratos, la calidad de la comida estaba excelente, y tú de una forma u otra en algún momento piensas y dices, coño, tengo ganas de ir a ese restaurante, quiero consumir la comida, quiero ver qué tal, a ver si es verdad lo que me están contando, a ver si puedo vivir la misma experiencia que está viviendo esa persona, por ponerles un ejemplo. En las redes sociales, en base al concepto que les acabo de leer, es un tanto diferente, pero viene siendo el mismo perro, pero con diferente collar, ya que en este caso este término a nivel global o a nivel mundial comenzó a agarrar fuerza cuando un bloguero con un video de YouTube, un Instagramer con un post en un lugar determinado decía, oye, vine a este lugar, me la pasé bomba, como dicen los españoles, viví una genial experiencia y aquí es donde paso mis vacaciones, donde paso un rato agradable con amigos, con familia o con mi pareja. Evidentemente, como muchos de esos creadores poco a poco van creando su comunidad, tienen un grupo más grande que una persona en la vida real puede tener, al cual puede influenciar con un lugar al cual visitar o con un producto al cual deben comprar. Solo que en los últimos tiempos, y puedo mencionarles el ejemplo de Cuba, que es con lo que estoy más arraigado, por decirlo de alguna manera, pero esto se ve en todo el mundo. Hay un mal concepto o una mala utilización del concepto de influencer, ya que yo creo que es una palabra o un término demasiado grande para muchas personas que aún hoy por hoy lo siguen utilizando o se siguen como que catalogando con él. Para mí, una persona que sea realmente influencer ya está a otro nivel que un simple bloguero, que un simple youtuber, que un simple instagramer o con un simple tiktoker. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, este tipo de personas ya son auténticas celebridades. Lo mismo los ves que los invitan para un programa de televisión, que para una emisora radial, que tienen su propia marca personal, que trabajan con muchas, y estoy hablando de muchas marcas, que estas mismas marcas te pueden dar la cobertura o le dan la cobertura de crear su propia línea en cuanto a un producto en específico. Por ejemplo, un negocio que sea de perfume te dice, oye, te voy a dar la oportunidad de que a través de nuestra marca desarrolles tu propio perfume, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que en Cuba, déjenme decirles que esto, si se ha visto muy poco, ¿saben? Porque verdaderamente ya es algo a gran escala. Independientemente de eso, aquí cuando tienes un número en específico, un número determinado, ya se creen celebridades de una forma u otra a través de sus redes, venden cómo es su vida, cómo viven aquí, y eso en parte puede ser cuestionable a tal punto de que, por ejemplo, un día alguien se le ocurrió mencionar o documentar su rutina de cómo se despierta, de cómo va al gimnasio, etcétera, 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 cosa que difiere de una forma u otra con la vida común del cubano de a pie, y es por eso que ahí te dicen, no, tú eres enchufado, tú estás raro, tú eres hijo de alguien, y evidentemente creo que son, digamos, de una forma u otra, como que motivos para que las personas te cuestionen de esta manera. Por el simple hecho de que tengas un poco más de alcance, crees ingresos con las redes sociales, cosa que aquí todavía, no sé en otra parte del mundo, pero aquí no se ve como un trabajo el hecho de crear contenido en plataformas digitales y generar ingresos a costa de ello. Entonces, por eso, como que sigue impactando o sorprendiéndote el hecho de que estas personas o este tipo de personas, de una forma u otra, tengan una vida un poco más acomodada que un cubano común. Es por eso que cuando aquí alguien se define como influencer, la gente dice, ¿influencer de qué? ¿En qué tú influyes? A ver, dime, ¿qué tú vendes o qué comunidad te sigue por algún lado? Cosa que puede que, no sé, tengas una cantidad de número exagerada de seguidores
y hagas una fiesta y vayan 10 personas o 20 personas, ¿me entiendes? Pero bueno, yo sí en lo personal, mi punto de vista, si creen que estoy diciendo esto porque yo me creo uno o algo de eso, no. Yo siempre he tenido el concepto de que soy un youtuber, un creador de contenido, un creador de videos, para que ustedes vean, a pesar de que creo o publico contenido en otras plataformas como Instagram y TikTok, no me considero ni TikToker ni Instagramer. Para mí TikToker es aquel creador que siempre está arriba de los bailes tendencia, hay un audio super tendencia en la plataforma y rápido va a replicarlo, ¿saben? Y yo, en lo personal, créanme que no tengo tiempo para eso. En el caso de los Instagramers, déjenme decirles que los Reels, sí, porque ahora la gente es Reel, eso es una herramienta que no lleva muchos años, tampoco es algo tan reciente, pero tampoco lleva muchos años dentro de la plataforma. Por ende, antes era como que una postal del lugar que tú ibas, de donde tú ibas a comer, de una experiencia que fuiste, una excursión, un viaje, y de cierta forma eso como que influenciaba a las personas que te seguían, a las personas que te daban like, que comentaban, porque decían: ese lugar está bonito, la foto está súper editada, con unos filtros súper naturales. Me gustaría ir ahí algún día para tirarme una foto. Para culminar con esta temática y pasar a la siguiente. Si me preguntan, influencer o el término influencer, para mí es algo o una palabra demasiado grande que a muchos que se dan el lujo de utilizarla dentro de Cuba les queda súper grande, la verdad. Es mi opinión y espero que la respeten. Y si ustedes creen algo diferente, coméntenlo en la parte de los comentarios. Vamos a estar hablando ahora sobre los nichos de contenido cubanos. Nichos que están bien definidos, nichos que evidentemente cuando haces algo diferente a ellos, ahí automáticamente dicen: compañero, ¿para qué usted está trabajando? En muchos casos tengo que darle la razón porque la tienen, ojo, importante, pero en otros casos no siempre es así. Porque independientemente de que saben que la gran mayoría de la gente que crea contenido o la gran mayoría que se dedica a venderse por ahí como influencer hace esto por dinero, aquí voy a hablar sin pelos en la lengua y sin tapujos, por necesidad, porque ven una fuente de ingresos grande en esto de crear contenido en plataformas digitales, todavía queda una pequeña porción, una pequeña parte de personas o de individuos o de usuarios o de creadores que hacen esto por el amor al arte. Saco en el cual, se los digo muy sinceramente, me tengo que incluir. Y como mismo soy crítico, soy autocrítico, porque independientemente de que esto se haya vuelto para mí un método de trabajo, una fuente de ingresos, siempre lo he hecho desde el día uno por amor al arte. Me apasiona mucho esto de crear contenido y saben que de una forma u otra estoy ahí creando un guión, diciendo todas las semanas, bueno, ¿para dónde me voy a grabar? ¿Qué voy a crearles para que no sea más de lo mismo? Y ahí es donde de una forma u otra uno marca la diferencia, precisamente por esto, porque los nichos de contenido cubano están bien definidos, porque hay más allá muchas limitaciones para, por ejemplo, entrar a una fábrica de tabaco y decir: así es como se tuerce el tabaco en Cuba, así es como se elabora, o entrar a una fábrica de café y decir: así es como se muele. Pero claro, cuando ven algo extraordinario, algo fuera de lo común, como estos ejemplos bien sencillos que les acabo de mencionar, van a decir: Pipo, ¿y quién tú eres para entrar así como así a grabar en un lugar que no está permitido, que tienes que pedir un permiso, que si te ven grabando así escondido te van a llamar la atención y te puedes meter hasta en problemas? A ver, dime. Y esto es algo bien curioso, ya que cuando yo estoy de aquí para allá, de allá para acá creando contenido, me meto en lugares intrincados, en lugares que muchas personas no se atreverían a meter, a tal punto de que muchos de ustedes me han comentado: oye, si muchos creadores han pasado por ahí y los han regañado, ¿qué tú hiciste, Yonix 2, para crear contenido ahí? Todo está raro. Y yo me quedo así, yo, caballero. Uno tiene como que sus estrategias para pasar por desapercibido, para que no lo regañen, porque evidentemente, como les dije anteriormente, ¿quién soy yo para entrar así como así a un establecimiento y grabar, por ejemplo, un negocio privado? Y ahora, como de un tiempo para acá, se ha hecho muy indispensable el uso de las redes sociales dentro de los negocios. Claro que el dueño del mismo va a estar velando por aquella persona que haya pasado por su establecimiento y venda una mala imagen, lo critique, hable mal o hable bien. Es por esto que, sin irnos del contexto, porque ustedes saben, yo hablo, pero me voy y me desvirtúo. Voy a hacerles una pequeña anécdota para pasar a cada uno de los nichos cubanos. Resulta y resalta que en un negocio relacionado con esto de café y tal, cierto creador va un día
hacer un contenido, hacer un reel, un short, no sé, lo que haya sido. Al parecer, lo que pidió, un café, un sándwich, no le gustó y bueno, yo pienso que independientemente en estos casos hay que respetar la percepción de cada cual, porque caballero, no es por nada, 2 más 2 es 4 y si el café estaba malo, estaba malo y él quiso reflejarlo en su contenido. Bueno, para no hacerles el cuento largo, las personas o los dependientes que se encontraban en ese turno, no sé qué pasó, que alguien, evidentemente, si el contenido generó alcance, va a llegar a muchas personas. Llegó a alguien que tenía relación o vínculo con el dueño del negocio. Le enviaron el contenido, le dijeron, mira, lo que están hablando de tu negocio, y los dependientes de ese turno le descontaron el día. Entonces, no sé si fue por el hecho de que realmente el café estaba malo o por el hecho de que dijeron, mira, estaban grabando en tu turno, sabes que eso no está permitido, demás y demás y demás. Dejen lo que ustedes crean ahí abajo en la parte de los comentarios. Bueno, aquí sí me voy a apoyar de mi teléfono, miren, todo lo que yo escribo. No, yo soy un incesante escritor a la hora de hacer un guión. Y eso que no tengo la computadora a mano, porque si no ahí me enternezco. Yo creo que de los nichos que voy a mencionar, el primero es el más popular. Así es mi vida en Cuba. Y esto guarda un poco de relación con lo que mencionamos anteriormente de los influencers que nos influencian, de la gente que su contenido se basa en mostrar su vida, en mostrar sus lujos y así yo vivo y esto es lo que como, que yo sinceramente les digo, en algún momento osé en hacer ese contenido y muchos de ustedes me dijeron ni te atrevas, porque ya las personas que hacen ese contenido es porque tienen falta de originalidad, no tienen creatividad, no tienen ideas y yo dije, ok, y creo que yo no seré aquella persona con la mayor exclusividad o la mayor creatividad o originalidad del mundo, pero siempre estoy como que ahí pensando qué grabo, qué hago diferente, qué hago para variar y no me enfoco en lo mismo. Además, en lo personal, si me lo preguntan, la vida del cubano en la actualidad es tan aburrida que no sé las personas que ven de entretenido a la hora de ver una persona que se despierta y te dice, hola, estas son las tantas de la mañana, ahora voy a bañarme, luego este es mi desayuno, vamos para la calle, voy a buscar los mandados. A ver, uno puede hacer eso un día, ¿saben? Y ojo, es mi opinión personal. ¿Por qué? Porque de una forma u otra tú estás transmitiendo a las personas actualidades. Por ejemplo, cuando dice, ay, voy a buscar los mandados, ya las personas que quieren saber sobre Cuba se actualizan sobre cómo están los precios. A lo mejor dicen, oye, voy a ir a este lugar donde fue fulano, que ahí fue donde encontré el pollo más barato, por ponerles un ejemplo, ¿me entienden? Pero no hacerlo todas las semanas. Y el que lo haga, caballero, se les respeta porque las plataformas digitales son libres para tú publicar lo que tú entiendas o lo que tú consideres. Simplemente estoy dando mi humilde opinión. Ahora, en el nicho que mayormente, bueno, un 50% me incluyo yo como creador. Así está Cuba hoy. Un contenido que en parte es actualidad, un contenido nostálgico por todas esas personas que más nunca vinieron a Cuba y quieren saber cómo está su casa, su barrio, las calles por donde pasaban. Y en parte se tratan temáticas sociales actuales, otras no tan actuales, pero mayormente relacionados con la actualidad que está pasando en el momento en Cuba, qué temática está golpeando a Cuba, qué temática de una forma u otra llama la atención y despierta esa curiosidad de mantenerte al tanto con todo lo que sucede dentro de la isla. Temática que voy a autocrítico. Evidentemente es el contenido que mayormente hago dentro del canal. Lo mismo te camino una calle, que voy a algún lugar y te muestro, miren, así está este barrio. Ahora mismo el tema tendencia es el tema de Telsa. Que si los precios de los paquetes, que si es una injusticia, que caro, ¿me entienden? Pero independientemente de eso, yo puedo decirles, porque aquí me estoy abriendo con un libro con ustedes, es un contenido súper, pero súper tedioso de hacer. Un contenido súper complicado, una espada de doble filo, que quizás generaste el contenido, todo bien, no pasa nada, pero en otra ocasión puedes generarlo y a lo mejor a la gente no captó la idea, lo que le transmitiste entendieron otra cosa y ahí es cuando vienen los malos entendidos, los comentarios obscenos, los comentarios fuera del lugar, los comentarios que no tienen nada que ver con lo que tú intentaste transmitir en el video. Y fíjense a qué punto ha llegado a generar contenido sobre Así está Cuba hoy, que muchas personas lo catalogan de una manera bastante vulgar, si me preguntan, con pornomiseria o generar ingresos o lucrar a costa del dolor del pueblo cubano. Cosa que yo me quedo así, yo digo, ¿en serio? Y si realmente eso es lo que yo hago,
que hacen las personas que se encuentran fuera de Cuba haciendo prácticamente lo mismo. Es algo súper contradictorio. Mi humilde opinión, pueden decir lo que piensen, pueden catalogarlo, caracterizarlo como piensen, pero independientemente que sea por no miseria, de que sea lo que ustedes piensen, que eso para mí siento que están entrelazando una cosa con la otra o mezclando una cosa con la otra. Déjenme les digo que, caballero, esa es la Cuba de hoy, esa es la realidad del cubano. Porque la gente dice, sí, Cuba nada más tiene dos caras de la moneda, la Cuba del cubano a pie y la Cuba del turista. No, yo pienso que en Cuba hay disímiles realidades, desde el bodeguero hasta el creador de contenido, hasta el bancario, las personas que todavía siguen en la universidad estudiando, en fin. Existen tantas realidades y tantos puntos de vista que no pudiésemos concluir que existen dos realidades o dos caras de la moneda. Sí, es más de lo mismo, pero es lo que se repite aquí día a día. El tema de los precios, el tema de la devaluación del peso cubano, que si las tiendas dolarizadas, que si el dólar, que si el Telsa, que si las tarifas. Saben, sé que es algo tedioso, repetitivo, a tal punto de que llega a ser aburrido, pero de cierta forma yo, cuando comencé este proyecto, siempre quise, a lo mejor cuando no esté en Cuba o mi realidad sea otra, puede que varíe el contenido, pero mientras tanto, mientras esté dentro de mi país, siempre quiero estar como que con esa mezcla de las realidades, de actualidades y también de viajes, que después de esto vamos a hablar más adelante de ellos. Les dije que yo nunca he estado envuelto en una polémica, ni quiero estar, y espero que con este video no se genere nada, por favor, por el amor de Dios. Pero al mismo tiempo le digo, no estoy en nada, pero al mismo tiempo estoy en todo. Hace mucho tiempo alguien en plataformas digitales osó decir, siempre está haciendo así está Cuba hoy, así está Cuba hoy. Bueno, y cuando se te acabe el así está Cuba hoy, ¿qué vas a hacer? Y cuando tú miras para el lado, tú dices, bueno, retomando el punto uno de los diferentes nichos cubanos, es una persona que nada más vende su vida y nada más hablando de su vida, y es todos los días que qué voy a comer, que voy a dar lugar, que así me he visto, que esto es lo que compro. Y entonces, ¿saben? Son dos cosas, como dije anteriormente al principio del video, son el mismo perro pero con diferente collar. Al final llegas a ser tedioso, al final llegas a ser repetitivo y hasta cierto punto llegas a aburrir. Otro nicho de creación de contenido cubano. Tela por donde cortar. Nicho bastante polémico en mi opinión, que son las ayudas a personas. Sí, creadores de contenido, influencers que a través de plataformas digitales, ya sean Instagram, TikTok, YouTube, las disímiles plataformas que existen en la actualidad, como que te documentan de una manera visual cómo a través de sus posibilidades o a través de las posibilidades de sus propios seguidores pueden ayudar a personas más necesitadas que ellos. Déjenme decirles que esto, como muchas cosas de todo lo que hemos mencionado hasta este punto, es una espada de doble filo. He tenido conocimiento de que a veces la jugada no les sale bien. He tenido conocimiento de personas que se aprovechan de esto para lucrar, en plan de que a lo mejor te enviaron un paquete para enviárselo a una familia o a alguien necesitado, y él como que raspa ahí, como decimos aquí en Cuba, raspa su menudo porque él también necesita comer. Entre otros temas bastante delicados que no me gustaría como que exponer, porque número uno, no es el contenido que yo hago comúnmente, y número dos, son temas en los cuales no me incumben. Ya el acuerdo, los malos entendidos, si fluye o no, eso depende de la persona, y en este caso de aquella que interactúe con algún seguidor, alguien que quiera ayudar a las personas y no puede hacerlo directamente porque se encuentra en otro país. Conclusión, ¿quieres ayudar a los más necesitados? Chido, bacán, nadie tiene ningún tipo de problema con eso. Yo sí puedo decirles que he tenido la oportunidad de ayudar a muchas personas y no necesariamente lo he tenido que documentar en videos. Si empiezan a buscar en mi canal, van a encontrar si acaso 2 o 3 videos de un día que fui a casa de alguien y le llevé algo, y el más reciente fue con unos seguidores españoles, que les mando un saludo si están viendo esto, que en el mismo video lo dije, me atormenté tanto tratar de como que ayudar a las personas y documentarlo para que ustedes lo vieran de una manera visual, que yo dije, hasta aquí, última vez que hago esto. Yo cuando voy a ayudar a alguien no tengo la necesidad de documentarlo o de crear un contenido, y créanme que a fecha de hoy lo sigo haciendo sin ningún tipo de problema y cuando pueda. Ya nada más el simple hecho, y esto es un ejemplo pero por debajo, que no viene al caso, pero bueno, de yo ir por ahí caminando, creando contenido, trabajando, y de repente me encuentro a 1 o 2 personas que me piden dinero, le digo, coge, vaya, no sirve de mucho, pero ahí está mi aporte o mi granito de arena. Si quiero utilizarlo en alcohol, en ayudar a su hijo, o no sé, ya eso no es mi problema. Otro nicho que yo estilo a compartirles en el canal, que
de una forma u otra trae muchísimas consecuencias llevarlo a cabo, eres súper cuestionado, eres súper criticado, pero bueno, voy a aprovechar este espacio para dialogar con ustedes respecto a eso. Los viajes por Cuba. Evidentemente, cuando ven a alguien viajando por Cuba, quedándose en varias provincias, demás y demás y demás, son como bandos divididos. Por un lado están las personas que dicen, coño, a través de ti, a través de tus ojos, a través del lente de tu cámara, puedo conocer más de Cuba, así no me enfoco o me enfrasco nada más en que Cuba es solamente La Habana, ¿no? Si para eso tienen más de 10 provincias, ¿me entienden? Y entonces como que eres como que nuestro guía, para que en algún futuro, si yo tengo la posibilidad de visitar Cuba, digo, oye, voy a dar provincia que fue Onyx, porque ahí vi que la pasó bien, vi que fue una experiencia agradable, entre otros ejemplos que pudiese mencionarles. Pero por otro lado está la contraparte, el otro bando que dice, este está trabajando para fulano, para mengano, para ciclanejo, estás raro, tú estás turbio. Y esto es algo parecido a lo que les mencioné anteriormente, y vuelvo y les repito, y si soy reiterativo les pido una disculpa, pero caballero, no siempre es así. Caso reciente, caso con el video que les compartí con mi experiencia en Cayo Largo del Sur. ¿Cuál fue el denominador común en los comentarios de ese video? De nada sirve este video, qué basura de video si no das detalles importantes como cuánto te costó el hospedaje, cuánto te costó el viaje. Bueno, yo sí tengo que decirles y verdaderamente cuando leí los comentarios, para que si creyeron que yo no los leo o que no los respondo están muy equivocados, dije, ¿de qué manera trato o intento quedar bien? Porque cuando doy todos los detalles, todo cuánto costó, caballero, miren, esto es así, esto es asado, manito tostado, dicen, ¿estás trabajando para el gobierno o estás trabajando para alguien? Y yo digo, no, simplemente doy esto a modo de dato para aquella persona que le interese. Si no te interesa, ya está, ¿me entienden? Entonces, en el Cayo Largo del Sur intenté hacerlo de esta manera. No voy a decir precio, no voy a decir ninguno de esos datos para que no malinterpreten las cosas como muchos acostumbran a hacer. Bueno, ¿cuál fue la respuesta en esta ocasión? Tremenda mierda el video, no diste datos como... Entonces, si digo detalles como costos, precios, demás y demás y demás, trabajo para alguien. Entonces, si no lo digo, el video no sirve. A ver, dígame, ¿de qué manera quedo bien con ustedes? Pero bueno, si les interesa saber más detalles sobre esto, ustedes tienen mis redes sociales, me escriben al privado y yo les dejo ahí todos los datos y todo lo que quieran saber y todas sus dudas. No solo de eso, de lo que usted tenga algún interrogante con Cuba, que yo tenga el conocimiento de dárselo, se los doy sin ningún tipo de problema. Solo que en este preámbulo, y ojo, cuidado caballero, al menos desde este ser que están viendo ahora en pantalla, puedo decirles con total sinceridad y total honestidad que todos los videos extraordinarios, fuera de lo normal, fuera de La Habana, fuera de provincias, salen de mi bolsillo. Eso se llama inversión, por si no conocían el término, ¿me entienden? Y una persona que le gusta viajar, una persona que verdaderamente yo desconecto, saber que estoy montado en una guagua, un ómnibus, un avión, un tren, un barco, lo que sea, y que voy a ir a un lugar diferente a mi capital o al lugar donde normalmente vivo y convivo con esa rutina diaria, eso me desconecta. Y entonces como que son un cúmulo de cosas. Digo, viajo, desconecto, conozco, documento y creo contenido para las personas que me siguen y la comunidad que siempre está como que pendiente de qué publico. Pero vuelvo y repito, todo sale de mi bolsillo, no estoy patrocinando nada, no le estoy dando promoción a nada. Espero que eso quede bastante claro y creo que es algo que cada vez que hago los videos de viajes trato de aclarar y no me voy a cansar de aclarar y de repetir una y otra vez. Esto lo hago por amor al arte, lo hago porque me gusta y evidentemente esos videos requieren inversión. De este nicho no me voy a detener mucho porque creo que está bien delimitado los creadores que se dedican a hacer este tipo de contenido. Evidentemente, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, las plataformas digitales son libres de publicar lo que usted desee y si ese es el contenido con el cual usted se siente cómodo, con el cual genera sus ingresos, nadie está en contra de eso, que es el tema de los chismes, el tema de hablar de otras personas, el tema de decir lo que uno piensa. Respeto lo que dije anteriormente, si es tu percepción, se te respeta, ¿me entiendes? Lo que puede llegar a incomodar a otras personas es cuando se levantan calumnias, cuando enredan o dicen chismes que en ninguno de los momentos sucedió la historia, por decirlo de alguna manera, como tú lo contaste, como tú lo dijiste. Eso es lo que yo siento que llega a incomodar a ciertas y determinadas personas cuando se habla de él o cuando se genera un contenido de fulanito salió de la discoteca y acabó y se enredó con 3 gente e hizo unos giras. Y para terminar con esto de los nichos, si hay otro más, usted
comenten en la parte de los comentarios, pero yo pienso que estos son como que los más definidos. 4 más el quinto, que es el que la gente, es como una fórmula por la cual se está apostando ahora en la actualidad, que ya hace mucho tiempo se está explotando a niveles extraordinarios en todas las plataformas digitales, que es este, digamos, ejemplo surrealista, por decirlo de alguna manera, a la hora de hablar de, no sé, citemos ejemplos para que entiendan el contexto. 20 días en Dubái entre multimillonarios, voy a una isla aislada en el mar Atlántico y ayudo a que 100 niños recuperen la visión. Vaya, yo esa fórmula la denomino fórmula MrBeast. Y si no saben de quién estoy hablando, voy a poner una foto aquí para que vean los ejemplos y entiendan un poco más por si se perdieron. Aquí se está llevando a cabo esa fórmula de una forma u otra y pudiese ponerles un ejemplo en específico, que es este formato que ganó mucho auge o mucha popularidad en estos últimos tiempos, en estas últimas semanas, que es el tema de 50 desconocidos buscando pareja, 50 cubanos conociendo a 50 cubanas, entre otros contenidos que se han publicado. El solar digital en el cual, déjenme enderezar esto, se ha convertido Cuba hoy en las plataformas digitales. Yo tengo aquí como un listado de todos esos factores que han conllevado a cabo que todas las personas tengan ese acceso a darle al botón de publicar. Como es el caso de la pérdida de prestigio, de doble moral, la pérdida de dignidad, la pérdida de valores. Y esto guarda un poco más de relación en dependencia del tipo de nicho que tú compartas, y por eso fue que previamente como que tratamos de definirlos uno por uno. A la hora de crear contenido, de levantar calumnias, de hablar un chisme de alguien, de contar una historia, de no saber realmente qué fue lo que pasó, pero bueno, tú quieres generar contenido y generar ingresos y vamos, esto es lo que se va y así es como quede, y que hable el que tenga que hablar, y que quiera reaccionar que hable, y que quiera ponerse la saya que se la ponga, en fin, que verdaderamente me fatiga y me da falta de aire hablar de eso, porque caballero, qué cosa tan triste y tan lamentable usar las redes sociales para un fin como este. Verdaderamente algo bien feo, que es lo que yo digo. Si hablaron más de ti o tú sientes la necesidad de desahogarte o hablar más de una persona, háblenlo. Si están dentro de Cuba, escríbanse, véanse. Si están uno en Cuba y otro fuera de Cuba, escríbanse por privado. ¿Qué necesidad tiene la gente de ver ese tipo de shows? Sé que hay alguien que le llama la atención, que le gusta el chisme, que le gusta el brete y dice, bueno, este es mi entretenimiento para el día de hoy porque no hay más nada que ver, y lo puedo entender. Pero no sé en qué punto llegamos a esto de que las redes sociales dentro de Cuba, y bueno, parte de los cubanos o de la gente que se enfoca en tema Cuba, de generar y ponerse a pensar o utilizar estas plataformas como una voz para hablar negativo, para desprestigiar, para denigrar, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, siento que es un tema en el cual pudiésemos como que separarlo de este contenido y hacer todo un video, pero yo los invito, para no darle tanto largo a esto, que lo enriquezcan ustedes en los comentarios. Pero por mucho que yo no quiera, porque sí les digo, los otros días estaba hablando con uno de ustedes precisamente, y yo, independientemente de que a veces no veo mucho contenido relacionado con Cuba, porque básicamente, por ejemplo, si veo un video de Así está Cuba hoy, yo digo, bueno, es algo parecido a lo que yo hago. Entonces voy a la plataforma digital de YouTube, por ponerles un ejemplo, a buscar algo de ocio, algo que me saque de la rutina, del mismo trabajo que yo hago. Y por eso es que yo, en lo personal, lo que consumo o el contenido que consumo en redes es relacionado con videojuegos, con anime, con música, con cosas de terror, que mi youtuber favorito de entrada siempre ha sido Dross, y ese tipo de contenido que me sacan de mi zona de confort. Pero independientemente de eso, YouTube es una plataforma que recomienda muy bien, y más cuando estás buscando algo en específico. Y por mucho que no quieras, siempre te van a salir cosas relacionadas con Cuba, porque dice, coño, tú creas un contenido de Cuba, te voy a recomendar cosas relacionadas con Cuba. No sé si me hago entender. Y cuando yo tengo la oportunidad de ver las polémicas o los chismes que se crean en redes sociales, yo digo, caballero, ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? Ni los solares en la vida real. Por eso digo que es un solar digital lo que hemos creado de una forma u otra, y nadie se ha percatado de ello, porque al final los espectadores lo que quieren es ver fuego, ver arder las redes sociales, y así se entretienen, y verdaderamente eso no va a terminar bien. ¿Compañerismo o competencia? Yo lo que les puedo decir respecto a esta temática es que en la actualidad
se están viviendo unos pedacitos tan bajos que vaya, me da dolor de cabeza nada más hablar de eso. El simple hecho de que si yo soy mejor que tú, que creo mejor contenido que tú, que tengo más seguidores que tú, que gano más ingresos que tú, caballero, pero qué cosa es esto. Qué gente, caballero, qué gente. Espero que muchos cubanos conozcan esta frase porque verdaderamente es algo que yo nunca pensé que se iba a ver en las redes sociales y más cuando comenzó todo esto de crear contenido dentro de Cuba y poco a poco comenzaron a llegar la primera generación, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta de creadores de contenido, ya sea en la plataforma que creen el contenido. ¿Y para qué hablar del tema interés? De que, ay, sí, mi amiguito youtuber, mi amiguito creador de contenido, voy a andar con él porque si ando con él, me va a dar seguidores, me va a dar las mieles, me va a decir esto funciona así, esto funciona así. Y yo también quiero ser creador de contenido, yo también quiero crecer en plataformas, yo también quiero tener seguidores, yo también quiero generar dólares. En fin, que a día de hoy, y evidentemente yo todo esto les pongo siempre al final dejando mi humilde opinión, mi punto de vista, mi actualidad o mi realidad. Tengo que decirles que si tú eres alguien que lleva tiempo consumiendo mi contenido, echarás el casete para atrás, como dice el buen cubano, y sabrás la gran cantidad de personas con las que yo de una forma u otra colaboraba, creaba contenido, viajaba, y puedo decirles que a día de hoy ando solo porque es mejor estar así que mal acompañado. Ya no me relaciono con nadie, absolutamente con nadie que tenga que crear contenido en una plataforma digital. Ya sea por el hecho de que llegó a la vida de uno, hizo todo lo que quiso hacer, cumplieron sus objetivos y dijeron, desechado. ¿Me entienden? Y eso es, vaya, por ponerles mi punto de vista, porque quizás a lo mejor no es así, quizás las personas simplemente un buen día se alejaron de tu vida, se desaparecieron y dijeron, ok, yo tengo que seguir mi rumbo, y eso yo soy lo suficientemente maduro para entenderlo. No solo con las personas que crean o hacen tu mismo trabajo, sino en la vida real, porque todo esto es la vida virtual, ¿ok? Que muchas personas, y más en Cuba, aunque usted no lo crea, ya es otro país más donde se vive una vida súper ajetreada. Cada cual está cogiendo su curso, cada cual está tomando su rumbo para salir adelante, para crecerse, para emprender, para madurar, para como ustedes quieran verlo, la verdad. Pero sí tengo que decirles que yo en lo personal me siento súper bien así, sin tener que relacionarme con nadie. Saben, como que ver que una persona se vende de una manera y después se vende de otra, y es una falsedad grandísima, una doble moral grandísima, una persona que se ríe contigo, por detrás te clava el puñal. Yo dije, no, ¿qué va? Yo tengo que alejarme de todo eso, y a día de hoy no me relaciono con nadie, no quiero crear contenido con nadie, no quiero colaborar con nadie, estoy verdaderamente así. Y a lo mejor ustedes dicen, ay, qué negativo, o ay, que no sé. Yo puedo decirles que esa es mi realidad y me siento tan bien estar así, tranquilo, yendo solo a los lugares, planificar todas mis cosas yo solo, y en caso de que necesite apoyo de alguien, las personas están contadas, mi pareja, mi mamá, mi familia, algo así, porque verdaderamente yo viví cada episodio, cada acontecimiento que después, ahora, después del aguacero, yo dije, yo andaba con esa persona. No te lo puedo creer. Yo creaba contenido con esa persona, yo colaboraba con esa persona. Estando al lado mío decía, yo no ando con fulano, yo no ando con mengano, esa gente son lo peor. Y al otro día los veía andando juntos. Yo digo, cabrón, qué falsedad, qué falsa puede llegar a ser la humanidad. Qué cosas tan feas y tan bajas puede llevar a cometer el ser humano por tal de crecerse, por tal de generar un peso, por tal de aplastarte para lograr su objetivo. En fin, siento que ya me drené con esa temática. Déjenme decirles que aquí donde estoy sentado estoy súper cómodo y por eso no me he movido para más ningún lado. Como a mí me gusta esto de los parques, las áreas verdes, es como que así, alerta, porque tú no sabes quién venga detrás de ti. Vaya, pero sí, son uno de los pocos lugares donde me siento cómodo. ¿Con qué quiero finalizar este video? Con el panorama actual cubano de las redes sociales. Más que nada, ustedes saben que esto hoy por hoy, independientemente de que se haya vuelto un trabajo, que muchas personas no lo vean así, que se vea esta polémica, este dime que te diré, este churre, porque eso para mí es un churre dentro de las plataformas a la hora de generar contenido y esa competencia, esa cantidad de cosas tan feas, sí puedo decirles que sigue siendo como que esa vía de escape que muchas personas visualizan para generar lo mismo que ingresos, para desconectar, para permitirse, digamos, de una forma u otra,
una mejor vida, o no una mejor vida, sino una vida más acomodada de una persona común con un trabajo común. A lo largo de los años, y va a seguir pasando el tiempo, van a seguir existiendo creadores de contenido, influencers, personas que van a ver en ello un método de trabajo, una forma para poder crecerse, que a día de hoy, y sí, vuelvo a decir que soy repetitivo, otras personas lo ven como que no es un trabajo, otras personas lo ven como que es un juego de niños. Y los otros días, no sé con quién yo estaba conversando, que yo le estaba diciendo precisamente, porque yo soy una persona muy conversadora, una persona que me gusta dialogar, dar mis puntos de vista, y yo diga, mira, independientemente de que tú creas o consideres que esto no es un trabajo, déjame decirte que sí lo es. Y puede llegar incluso a ser hasta más complicado que un trabajo común. Eso creo que es lo que tenía que decir en el día de hoy. Se tenía que decir y se dijo. Dejen su opinión en la parte de los comentarios. Ahí a lo largo del video les fui dejando como varios acápites para que ustedes desarrollaran, porque como mismo yo soy súper conversador, ustedes también me dejan unos parrafones así que yo, con mi cafecito, con mi tecito, me siento en la sala de mi casa, en mi cuarto, y empiezo a leer. Muchos me dan como que regocijo y orgullo al mismo tiempo ver cuando valoran tu trabajo, cuando ven que estás haciendo las cosas bien, que estás enfocado, que dedicaste tiempo, sudor, sangre, sacrificio, lágrimas para generar un solo video. Eso lo aprecio un montón. Y bueno, cuando es una manera negativa, despectiva, uno de una forma u otra se retroalimenta de eso, pero hay veces que se pasan con los comentarios, solo puedo decirle eso. Dozers, sean bienvenidos a un nuevo contenido, a un nuevo recorrido y a otra localidad que estaremos desbloqueando en solo segundos, como parte de nuestra programación de verano, visitando zonas bastante alejadas de La Habana y prácticamente a las afueras de la provincia. Sean bienvenidos a Cuatro Caminos. Automáticamente que escuchen ustedes este término, quizás muchos digan, pero Cuatro Caminos no se encuentra en la división entre lo que es como tal Centro Habana y el Cerro. Pues sí, eso es verídico, pero también me gustaría mencionarles que el barrio, la localidad o el poblado que vamos a estar visitando a continuación forma parte del municipio del Cotorro. O sea que desde Centro Habana tuvimos que movernos bien temprano en la mañana en un taxi de estos que vienen para acá, para el municipio del Cotorro. Y prácticamente, les soy sincero, cuando comencé mis investigaciones para llegarme hasta esta parte de la ciudad, dije, esto se encuentra por allá por Aberro, por una parte del Cotorro, y no puedo decirles que esto está más alejado de Aberro, incluso prácticamente llegando a otra provincia, que bueno, de eso vamos a estar hablando más adelante. ¿Qué resta ahora? Adentrarnos entre sus entrecalles. Ahora mismo estamos prácticamente en la calle principal para ver qué tiene para ofrecernos Cuatro Caminos. Ya de entrada vean parte de la arquitectura de todas estas casitas, de todas estas viviendas que se encuentran en esta localidad, como esta que pueden ver ahora en pantalla. Obvio, para que se ubiquen en qué parte de La Habana nos encontramos en este recorrido, voy a estar colocando aquí un mapa para que más o menos se ubiquen y entren en el contexto de hasta dónde tuvimos que llegarnos en el día de hoy.
Bueno, a pesar de que me bajé en las afueras del poblado o de la localidad, imagino que por aquí, por esta parte del parque, se encuentre la piquera de los taxis de regreso, o si no, ya averiguaremos cuando finalicemos todo el recorrido por aquí. Ahora vamos a irnos un poco de la calle principal y vamos a adentrarnos en sus entrecalles. Como pudieron ver en el mapa, o en la foto que les compartí anteriormente, estamos hablando de una localidad que no es tan extensa, que no es tan grande, pero bueno, vamos a hacer el intento de documentarla en toda su totalidad. ¿Cómo tiene el vaso de guayaba? A 150. Está bien, gracias. La guayaba está como que media perdida y cuando vienes a estos sitios siempre te encuentras frutas como esa, como el mango, y vaya, ahora un jugo de guayaba bien frío no tiene precio, por eso pregunté. Y ahora mismo vi a ese señor vendiendo guayaba y aquí al frente de mí a alguien vendiendo mango, típico. Esa es la fruta salvavidas en este verano, el mango. Bueno, por esta calle que cogí ya hay un poco más de movimiento. Aquí está el banco. Vamos a pasar ahora por la panadería del Estado. Aquí está. Tres vueltas de aquí a la línea, de la línea aquí, tres veces. Déjenme decirles que hay que acudir a sitios como este para que te encuentres cosas como estas. Un palomar que si caminas bien muchas partes de La Habana te vas a encontrar muchos de ellos, pero alejados del centro de la ciudad como tal. Miren otro por aquí. Y bueno, ya aquí las casas sí se encuentran como que al nivel de la calle, pero se pudieron dar cuenta al principio de la localidad, estaban como que en una bajada así, tipo terraplén, que eso es bien característico de estas zonas. Nuevo, los colchones, se reparan colchones a domicilio, familia, colchones. Ahora, voy a aprovechar que estoy aquí como que perdiéndome para contarles un poco sobre Cuatro Caminos. Y es que si hablamos del origen de la localidad, surge en la intersección de tres municipios que influyen de distintas formas sobre Cuatro Caminos, que en este caso sería Tapaste, San José de las Lajas, que forman parte de la provincia de Mayabeque. Por eso les dije al principio del video que íbamos a estar hablando más a profundidad sobre esto. Y evidentemente Santa María de Rosario, que se encuentra en el municipio de Cotorro, donde estamos ahora mismo transitando, con los cuales sostiene lazos históricos importantes, ya que sus primeros pobladores pueden ser encontrados en la segunda mitad del siglo XIX, en especial tras el cese de la esclavitud, aunque no fue hasta 1860 que tuvo importancia cuando en la esquina de la carretera Habana-Güines
fue establecida una taberna alrededor de los cuales se construyeron varias viviendas que dieron origen al asentamiento del poblado Cuatro Caminos o Cuatro Barrios, que en este caso sería San Andrés, Portugalete, que Portugalete en este caso es el actual Liberación, Grillo y Capote, que actualmente es Santa María del Rosario. Ahora, si hablamos un poco sobre la secuencia del canal, tengo que decirles que tenía un poco abandonado a mi gente del Cotorro, la gente que quiere ver los contenidos o los recorridos por el municipio del Cotorro, porque déjenme decirles que yo creo que lo último que yo les grabé fue precisamente un recorrido por Santa María del Rosario, que voy a tratar de enlazárselos para que lo vean a continuación de este contenido. Y déjenme decirles que el resultado de ese video no me gustó mucho, porque en ese entonces estaba viviendo una etapa apoteósica, laboralmente hablando, porque en ese mismo momento se me había roto la cámara y se me había roto el teléfono. Entonces se pueden imaginar que lo que grabé fue con un dispositivo no muy bueno por la calidad de la cámara, y entonces el video quedó con muy baja calidad, quedó como que movido porque no tenía estabilización del teléfono, en fin, ¿para qué hablarles de eso? Ahora, mientras aproveché una pequeña parada aquí random que encontré cerca de la línea ferroviaria a modo de exploración, vamos a ver si vamos con un sitio que al menos resultó interés entre mis investigaciones, que es la zona Matamoros, solo para ver si todavía ahí se encuentra la laguna de Matamoros o la laguna Matamoros. Además, como dato histórico, esta zona se dice que fue donde se llevó a cabo el único combate en el occidente del país durante la guerra hispano-cubana norteamericana. Y se me llevó el coche, caballero. En esa misma dirección en la cual va el coche que acabo de mostrarles, ya prácticamente se sale a la calzada de Managua. Y bueno, ya saben lo que conlleva atravesar por toda esa carretera o por toda esa calzada básicamente, y a los sitios a los cuales puedes acceder. Como siempre, para estas zonas alejadas, intrincadas, se pudieron dar cuenta lo recogidas que se encuentran las calles. No hay ni este basurero, y el que está bien recogido. Entonces, para dar con la zona o con la laguna mayormente en específico, lo que me gustaría explorar a ver si todavía existe, porque ahora seguro cuando alguien ve este video y conozca la localidad dice: este tipo está perdido, diciendo de algo que seguro existe y suponiendo que no está. Pero bueno, de eso se trata estos videos, porque son lugares que visito por primera vez, y lo que más me encanta de esto es como que perderme así en el barrio y dar con los puntos que uno estudia para poder visitar previamente. Otro parquecito de aquí de Cuatro Caminos. Y milagro, desconozco, ese dato no se los puedo dar con certeza, si aquí se cuenta con una iglesia, que es increíble. Cada vez que siempre vamos a un lugar que desconocemos y visitamos por primera vez, siempre nos la ponen en el camino. No sé si es cosa del destino, pero aquí desconozco si existe, y si hay, no lo hemos visto aún. Lo que sí puedo decirles es que para aquí tiene mucha fuerza el tema de los palomares. Miren otro por aquí, y este es el tercero que vemos. Bueno, aquí como en 2 o 3 tramos que hemos visitado hasta este punto en el video, ya muere la calle y ya comienza la parte de la tierra. Y antes de que se me olvide, me gustaría decir a modo de dato curioso que este viene siendo como uno de los puntos o uno de los sitios donde se ha apostado con este proyecto en Cuba, relacionado con los parques fotovoltaicos y tomar ese tema de los paneles solares para generar energía eléctrica con mediación de esa herramienta y demás. Cuéntenme qué ustedes creen sobre eso en la parte de los comentarios, en lo que yo voy merodeando esto para ver si doy con el punto más llamativo, más curioso para mí en esta localidad.
esta casa escuchando Ricardo Arjona. Dos cosas tengo que decirles, porque yo me voy con lo que me pasa por al lado y rápido empiezo a comentar y a dialogar. Oigan, el cubano es un melómano, vaya, empedernido, que puedo decirles que a nosotros, para nada, en ninguno de los sentidos nos puede faltar la música. Ya sea para pasar un mal rato, o para hacer las cosas de la casa, o para brindar alegría en momentos tristes. En fin, por eso aprovecho este preámbulo o este segmento para que comenten cuál viene siendo la música que están escuchando ahora en el momento, cuáles vienen siendo sus artistas favoritos, todos esos detalles. Coméntenmelo abajo en la parte de los comentarios. Bueno, vamos allá. Estoy guiándome por el mapa, cosa que ya en Google, por mucho que sean datos certeros, ya estoy que no me quiero ni guiar por eso. Solo me pongo a explorar y a ver si mi instinto me ayuda a dar con los lugares que comúnmente no están como que bien ubicados. Como pueden ver, esta localidad no escapa de esa realidad, que a pesar de que con el clase calor que se está mandando, que muchos cubanos lo esquivan, muchos cubanos ahora prefieren estar en su casa hasta que más o menos baje el sol, se pueden dar cuenta que ahora mismo me encuentro yo caminando por aquí yo solo. Nada nuevo. Según lo que dice el mapa, se puede decir que estamos más o menos en la ubicación. Fíjense que le voy a hacer captura de pantalla y todo en el teléfono para después ponérsela de lo que es como tal la laguna Matamoros. Si no voy con ella, voy a tener que ponerles una imagen de lo que era como tal o lo que quería ver, porque de entrada, miren, esto aquí está cercado. No sé si puedo ver a alguien aquí para preguntarle, pero me imagino que sea en esta ubicación de aquí. Y entonces, como tiene delimitaciones, capaz que yo me meta en problemas por meterme en un lugar donde no me llamen. Vamos a ver si puedo preguntar por aquí. Voy a preguntar aquí, verá. Importante siempre la información que te dan los locales de la zona. Me dijeron que eso ahora mismo está seco, que hace un mes había agua por aquí. Buenas tardes, vamos a hacer una pregunta. ¿Por aquí corría la laguna Matamoros o es más para adelante? Esto aquí, ¿no? Ah, pues me dijeron que hace como un mes que había agua aquí, que corría agua por ahí. Sí, esto aquí estaba. Los dos puentecitos de aquí y aquel, sí, permanente, día y noche, pero crecido. Sí. Sí, yo me imagino que el nivel suba cuando hay intensas lluvias. No es el nivel. El problema fue que reventaron por allá por un potrero, por allá. Sí. 4 manantiales. Ah, y ya. Permanecía ahí con una sequía de esa que hubo aquí. Sí. Falta de agua. Reventaron los 3 y mantenía esto lleno de agua. Ya. Está bien, muchas gracias. ¿De qué? No, ya queda por aquí un pequeño riachuelo. Sí, eso les conviene porque veo que vamos a aprovechar la tierra para sembrar. Sí, claro. Todos los años siempre Ya. ¿Y qué pasa entonces cuando viene el diluvio? ¿Se lleva toda la cosecha? No. Ahí cuando viene por la sangre esa corre mucho, pero corre más por ahí. Ah, ya. ¿Y para allá atrás qué hay? Hay otro puentecito de eso. Ah, ya, pues, está bien, muchas gracias. Muy amable usted. Allá en el potrero donde está los manantiales. Sí, gracias. Ya pudieron escuchar de la mano de un local. Sí, sé que es súper importante, súper interesante como que conocer de la mano de la gente que lleva tiempo viviendo aquí a la hora de darte un dato histórico, un dato interesante, un dato que necesitamos para nutrir el video. Pero sí les digo, y no me voy a cansar de decirles, que no siempre es tan fácil. Es algo bien complicado que a veces, si quiero preguntar para después transmitírselo a ustedes, prefiero verdaderamente apagar la cámara, preguntar, porque la gente como que se asusta, la gente se pone nerviosa. Y eso que yo ando con un dispositivo que no es tan llamativo, pero bueno, ya la gente está en esa era digital y ya se pueden imaginar que esto, de cierta forma, es algo que ya la gente conoce. Me adentré porque dice que en el potrero habían como unos manantiales y ya se pueden dar cuenta aquí que también hay viviendas y personas viviendo. Pero bueno, ya la parte del potrero sí, no les prometo que pueda grabar nada porque si es propiedad de alguien es imposible.
Y yo me imagino que toda esta parte de aquí, Cuatro Caminos, se haya construido ya en tiempos recientes, ¿no? Bueno, aquí ven esto, a modo de estrategia, que eso viene siendo como un trabajo, vamos a llamarlo de alguna manera, de esas personas que se dedican a tomar las latas, las cosas reciclables, ¿saben? Sobre todo latas, pomos vacíos. Y en el caso de las latas, como creo que en el lugar donde las vendes te las piden escachadas, la gente a modo de estrategia las pone en la calle, en un lugar donde sea transitada por muchos autos, y ya ahí hacen la función que en vez de estarlo escachando con los pies o con las manos. Vamos, y seguimos adentrando. Para aventura y para aventurarse, búsquenme a mí. Pero yo no sé, voy a llegarme allá hasta el punto final que veo aquí a lo lejos. Si allá atrás es que está ese manantial que dio el Señor. Le hice caso al Señor, yo de curioso como siempre. Para este lado hay una zona que está cerrada porque es propiedad de alguien. Y aquí a lo lejos se ve algo, déjenme hacerle zoom, que es lo que me imagino yo que es el potrero, que por ahí es donde esté el puentecito y lo de los manantiales que nos comentó el Señor. Como ven, es un trayecto todavía bastante extenso, así que vamos a quedarnos con la mención, porque no sé si todavía tengo que caminar mucho más, en fin. Pero bueno, por lo menos tratamos de matarle la curiosidad al gato, ¿eh? Ahora sí, nos insertamos nuevamente en la parte central de la localidad. Un poco más, y este video no puedo ni venir a creárselos en el día de hoy, porque para acá tenemos un clima un tanto nublado. Y yo dije, bueno, si salgo me va a coger el aguacero, pero no, es ese clima entre húmedo, con calor, que eso levanta un vapor, gente, no les puedo explicar. Bueno, estos días sudando delante del ventilador, tomando agua, ay, en fin. Por eso es que les digo, el cubano le huye a niveles extraordinarios al calor, y más para estos meses de verano. Vaya, tiene que ser que esté en la calle por necesidad, porque necesita buscar sus cosas, porque está de camino para el trabajo, para la escuela, o porque está de party. Eso sí, bajo lluvia, sol y sereno, ustedes saben. Esto viene siendo como una de las viviendas más residenciales que he visto aquí en Cuatro Caminos. Y así, yo con mi sombrilla, con mi toallita, bueno, miren, me corren las gotas de sudor. Como dice la canción, llórame un río. No les puedo explicar. Estoy aquí trazando la ruta de regreso a ver si encuentro la piquera de los taxis para transitar toda la parte del Cotorro. Bueno, me da igual si ya para la Virgen del Camino, para La Habana. Yo siempre pico el trayecto en tramos y así no paso tanto trabajo, porque aquí, con el tema del transporte, lo más importante es avanzar. Sinceramente se los digo. De esta manera vamos a poner punto final a este recorrido, que espero les haya gustado. Se me olvidó mencionarles que esta fue una de esas tantas recomendaciones que ustedes mismos me dejaron en la parte de los comentarios. Cuando vieron los recorridos que estoy haciendo recientemente, dijeron, oye, visita este lugar, ve esta localidad, este poblado, este barrio. Y bueno, aquí estoy complaciendo peticiones. ¿Qué les pido? Nada, como siempre, que me dejen un me gusta, que compartan el video con un amigo y que se suscriban a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Recuerden que yo soy Yonix y hasta entonces, pura vida.